garantizara su seguridad. Todos comprendían que la amabilidad tenía fecha de caducidad. A partir de ese día, todos los miembros de la comunidad del SCT comenzaron a actuar, a aprender a disparar, a realizar operaciones para asegurar recursos en cada rincón del área. Se estableció un sólido sistema de seguridad en muchas calles para evitar que los peatones ingresaran al territorio del CDC. Se bloquearon las calles y se designó una ruta de entrada y salida. Para entonces, el dinero ya no importaba. Todos se centraban en aportar recursos a la comunidad. Todos querían ser valiosos, y la cooperación se convirtió rápidamente en algo natural. Los humanos pueden adaptarse a entornos incómodos con el tiempo y ahora todos se han adaptado a crecer y sobrevivir. Después de unos días, Jason permaneció en la comunidad SCT, mirando fríamente al cielo, viendo cómo todo se desarrollaba rápidamente. Sam Valdez, quien había sido responsable de entrenar a los nuevos reclutas y mantener la seguridad dentro del CDC, miró a Jason y le preguntó, ¿hay alguna razón específica por la que se detuvieron las transmisiones? Para protegerlos. No necesitamos que nos descubran ahora. Es hora de buscar un lugar más apartado, lejos de la ciudad. Hemos reunido muchísimos recursos, y no hay mucho más que podamos sacar de esta zona. Jason no quería enfrentarse a otras comunidades controladas por el gobierno todavía. Aunque su fuerza era formidable, sabía que tenía muy poca autoridad real en comparación con los altos funcionarios. Para evitar conflictos internos, primero necesitaba consolidar su poder, solo entonces podría pensar en ofrecer más ayuda. Sam Valdez miró los tanques estacionados alrededor del refugio y las ametralladoras pesadas instaladas en varios puntos estratégicos. ¿Qué está tratando de evitar Jason en este momento? Finalmente, después de una semana, se tomó la decisión de buscar un lugar más aislado fuera de la ciudad. Jason pretendía tomar la prisión de la historia original como suya, pero por ahora, tenía que considerar muchos más factores y moverse con cautela. No todos estaban preparados para seguir su ritmo, por lo que la mayoría de la gente continuó reuniendo recursos críticos y limpiando áreas más alejadas de la comunidad. Mientras tanto, Jason y un pequeño grupo de personas partieron en busca de ese nuevo lugar. El área segura alrededor del CDC siguió expandiéndose, y pronto varios edificios y estacionamientos quedaron completamente desalojados de caminantes y cadáveres. Se cerraron las calles para evitar que los caminantes del exterior ingresaran a la zona segura, y se desvió el tráfico vehicular de las vías principales. Los técnicos con conocimientos de mecánica se encargaban de desmantelar los vehículos y extraer las piezas especiales para su reparación. Se vació la gasolina de todos los vehículos y se trasladaron a lugares donde era improbable que los tocaran en un futuro próximo. Pasó una semana rápidamente, y bajo la atenta mirada de todos, se consideró que la misión de entrenamiento había completado un ciclo. El siguiente paso era el entrenamiento de supervivencia dirigido por los hermanos Dixon. Por supuesto, esto no significa que el entrenamiento haya terminado. La semana solo tenía como objetivo familiarizar a todos con la mentalidad del combate para que no se sintieran perdidos al enfrentarse a caminantes en el futuro. Al fin y al cabo, lo que realmente ayuda a crecer a la gente es la experiencia real en combate. Con técnicas especializadas, siempre y cuando no se encontraran con una gran horda de caminantes, se esperaba que todos los eliminaran con armas cuerpo a cuerpo con relativa facilidad. Desde la última vez que Merle habló con Jason, este había estado inusualmente callado. Aparte de su boca sucia, no había cambiado mucho, pero tampoco había hecho nada fuera de lugar. Jason no estaba seguro de qué pasaba por la mente de Merle, pero sin importar lo que pensara, Jason siempre estaba preparado para manejar las crisis internas. Por otro lado, el cambio de actitud de Daryl sorprendió a Jason. Desde que Jason lo incluyó en los planes de caza, la actitud de Daryl hacia él había mejorado inexplicablemente. Esto también facilitó mucho el siguiente entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. Al fin y al cabo, hay una gran diferencia entre la cooperación sincera y la mera obligación. Hoy en día, la gente de Guillermo se había unido oficialmente como guardias de reserva. Estaban todos equipados y listos para responder a los ataques enemigos en cualquier momento. Por eso Jason ya no estaba en el CDC. Mientras Mac y un escuadrón militar se encargaban de limpiar las ubicaciones, Tommy y su equipo recogían suministros de zonas distantes. Mientras tanto, Jason estaba explorando lugares más lejanos con Reg, Guillermo, Sane, Glenn, T-Dog y Morgan. Su intención era fortalecer sus lazos con estas personas, ya que eran mucho más confiables que la persona promedio bajo su mando. Ahora, mucha gente estaba reunida alrededor de una carretera repleta de coches abandonados. Este lugar es sin duda una pesadilla de movilidad, dijo Jason con una sonrisa irónica mientras miraba el mapa, con la esperanza de localizar la prisión donde Reg y su grupo se habían refugiado. Creo que deberíamos avanzar. ¿Ves este punto? Es una fábrica en las afueras.
Ya he estado allí. Es una zona grande llena de fábricas, y no habría problema en ocuparla. T-Dog era el que tenía más experiencia en navegar por las áreas circundantes. Mucha gente prefería quedarse en su ciudad y rara vez viajaba, lo cual fue una de las razones por las que, al menos al principio, la historia se centraba en Irlanda. Otra razón fue que el transporte se había convertido en un problema importante en los últimos días debido a los vehículos abandonados. Sin embargo, mientras evitaran las zonas rurales, las carreteras estaban relativamente despejadas. Originalmente, el plan de Jason era fortalecerse en Irlanda. Necesitaba liderar una de las comunidades más fuertes y unidas de la zona. Para ello, necesitaba varios asentamientos seguros en la ciudad y una red de comunicaciones precisa. No, me temo que la fábrica no puede considerarse un refugio viable por ahora. Lo que necesitamos es un refugio sostenible, uno que mantenga un nivel de seguridad único con costos mínimos de modificación. Si nos fijamos en la fábrica, el coste de asegurar el exterior sería demasiado alto. Rick expuso su punto de vista, y todos coincidieron. Guillermo estaba de pie junto a él, frunciendo el ceño mientras estudiaba el mapa. No parecía tener una idea clara, así que agarró su arma y se hizo a un lado. Voy a explorar la zona y ver si puedo encontrar un lugar adecuado. Déjame ir contigo. Estaremos más seguros si somos dos. Dwan también tomó su arma. Y lo siguió. Tengan cuidado, los dos. Usen la radio y contáctenos si ocurre algo. Jason los observó irse, les dio algunas instrucciones y luego volvió a concentrarse en el mapa. En realidad, quería ir a la prisión de Georgia. Sabía que estaba en algún lugar del estado, pero aún dudaba si expandirse ahora era la mejor idea. Por ahora, estaba considerando ir primero a la granja de Hercel y salvar a ese grupo de personas, ya que serían cruciales para el desarrollo de la agricultura lo antes posible. La trágica muerte de Hercel le causó una profunda impresión al verla por primera vez. Gracias a la bondad de muchos, perdonaron a sus enemigos, lo que condujo a la caída de muchas buenas personas en el futuro. Se podría decir que todos pagaron el precio de sus propias acciones y terminaron perdiendo la prisión, que era uno de los mejores lugares para vivir, mucho mejor que Alejandría o cualquier otro gran refugio que apareció después. Morgan señaló un gran espacio abierto en el mapa y dijo, ¿has notado esto? Hay un gran espacio abierto a este lado del camino. Creo que debería haber una granja cerca. ¿Qué te parece el terreno? Es un espacio abierto. Si encontramos un edificio residencial sin uso en el centro, podríamos renovarlo. Al escuchar esta propuesta, Jason simplemente negó con la cabeza y, tras un momento, dijo, aunque la granja tiene buen terreno y buena visibilidad, carece de defensas seguras. Incluso si construyéramos un perímetro a su alrededor, consumiría una enorme cantidad de mano de obra y materiales, recursos que no podemos permitirnos desperdiciar, sobre todo porque necesitamos abandonar la ciudad cuanto antes. También sería difícil crear defensas sólidas. Además, ahora tenemos nuevos supervivientes que llegan al refugio. Creo que el lugar ideal sería uno diseñado para albergar a un gran número de personas, lejos de la ciudad, con sólidas defensas exteriores y tierras de cultivo. Todos guardaron silencio un rato. Sabían que la granja no era una gran opción, pero el verdadero problema ahora era encontrar un lugar que satisficiera todas sus necesidades. Justo cuando Jason estaba a punto de sugerir nombrar la prisión, notó que la expresión de Rex se iluminó. En ese momento, Rick, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, dijo de repente, Jason, un lugar como el que describiste realmente existe. Todos voltearon a ver a Rick. Él miró a Sane a su lado, sonrió y dijo, tiene buen terreno, murallas, y está lejos de la ciudad. ¿No se les ocurre dónde está? Sane se rascó la cabeza, frunció el ceño y pensó un momento. De repente, se dio cuenta y exclamó, prisión. Sí, la prisión. Cumple con todos nuestros requisitos y cuenta con todas las comodidades, cafetería, enfermería y armería. Ahora bien, la pregunta es, ¿alguien sabe dónde hay una prisión cerca? Después de que Rick terminó de hablar, se giró para mirar a quienes lo rodeaban. Intercambiaron miradas de desconcierto antes de que todos se volvieran a mirar a T-Dog al unísono. La expresión expectante de T-Dog se oscureció gradualmente cuando vio que todos lo miraban. Un momento. ¿Qué insinúan mirándome así? ¿Solo por ser negro debo saber dónde está la prisión? ¿Es eso lo que están diciendo? Soy un hombre religioso, malditos hijos de puta. Al escuchar la rápida respuesta de T-Dog, Jason ocultó la sonrisa en su rostro y lo interrumpió. Hombre, solo creemos que estás más familiarizado con el área circundante debido a tu trabajo comunitario, así que es más probable que lo sepas que el resto de nosotros, eso es todo. Los demás asintieron y Morgan le dio una palmadita a T-Dog en el hombro.
T-Dog se quedó sin palabras por un momento antes de decir, lo siento, de verdad que no lo sé. Jason tomó la radio y contactó al grupo de Merle y Daryl, que estaban cazando en los alrededores. ZZ. Merle. ¿Me oyes? Contéstame, rápido. ZZ. Ja, ja, ja. Soy tu viejo amigo Merle. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, nuestro estimado líder del SCT? ZZ. Habla con palabras que podamos entender. Necesito preguntarte algo, ¿sabes dónde hay una prisión cerca de Irlanda? ZZ. ¿En serio? ¿Tienes un viejo amigo al que necesitas rescatar de la cárcel? Ja, ja, ja. ZZ. Merle. Sabes que puedo impedir que consigas alcohol, ¿verdad? ZZ. Bueno, solo estoy bromeando. Sí, hay una prisión al oeste de Georgia, cerca de Atlanta. ¿Por qué? ZZ. ¿Sabes exactamente dónde está? ZZ. Solo sé que está al oeste de Georgia. No recuerdo la ubicación exacta. Mierda, nunca he estado allí. ¿Por qué demonios necesitaría saber dónde está esa maldita prisión? ¿Crees que las visito como iglesias para predicar la palabra del Señor? ZZ. Bien, lo entiendo. Puedes volver a lo que estabas haciendo. ZZ. Sí, lo que sea. Merle ha cambiado mucho. Supongo que te considera un amigo. No es alguien que se someta fácilmente, dijo Sane tras escuchar su conversación. Desde que salieron de Atlanta, la actitud de Merle había cambiado significativamente. Jason respondió con indiferencia, se mantiene fiel a su forma de vida. No es que sea realmente una mala persona. Sane asintió ante esas palabras. Estallido. Un fuerte disparo resonó en el bosque a lo lejos. Entonces, la voz aterrorizada de Glenn se escuchó por la radio. ZZ. Chicos. Nos atacan. Dios mío, le dispararon a Guillermo. Vengan rápido. Chicos. Nos atacan. Guillermo. Le dispararon a Guillermo. No sé qué hacer, vengan rápido. Estamos en el bosque del oeste, rápido. ¿Cómo es posible? ¿Se trata de otro grupo de supervivientes? Jason no pudo evitar fruncir el ceño. Tomó su M4 modificado y se preparó para partir. Las expresiones de los demás cambiaron drásticamente. Recogieron sus armas uno a uno y corrieron hacia donde Glenn y Guillermo se habían ido hacía unos momentos. Jason temía encontrarse con un grupo hostil de supervivientes. Su grupo estaba creciendo y no podía permitirse iniciar una guerra, sobre todo porque la mayoría de su gente era inexperta en esa área. Sabía que estaban cerca de la granja de Ercel, donde vivía gente. Por esa misma razón, les había advertido a todos que estuvieran alerta mientras exploraban. Pronto los vieron en el bosque. Inesperadamente, un hombre gordo estaba de pie junto a ellos. Guillermo estaba en el suelo, y desde la perspectiva de los demás, no podían distinguir si estaba vivo o muerto. El hombre gordo allí de pie dijo algo mientras se secaba el sudor de la frente. Al ver esta escena, el rostro normalmente tranquilo de Jason mostró una expresión de incredulidad. No podía creer lo que veía. No cabía duda de que el hombre gordo frente a él era Otis, pero no recordaba si ese era el día en que le dispararon a Carl en la historia original. Pero ahora que lo pensaba, ¿era necesario que Rick conociera a Ercel a cualquier precio? De ser así, Jason sabía que él era el único culpable de que Guillermo recibiera el disparo cuando su intención original era interactuar con la gente de la granja. Varias personas corrieron hacia él. Jason inmediatamente comenzó a revisar las heridas de Guillermo mientras Anne y los demás apuntaban con sus armas a Otis. ¿Quién eres? ¿Por qué los atacaste? ¿Dónde está tu compañero? Otis se quedó atónito en ese momento. Acababa de cazar y no esperaba herir a un extraño que apareció de repente. Nervioso, respondió, soy Otis. No quise dispararle, solo estaba cazando. Mira, ese ciervo es mío. No era mi intención, lo juro. Le apunté y no me di cuenta de que había gente aquí. Sane asintió, furioso, y siguió interrogando a Otis en voz alta. Mientes. No te creo. De verdad que no quise hacerlo. Créeme, solo estaba cazando. Tienes que creerme. Otis sostenía su rifle con fuerza mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Jason hizo una revisión rápida. Descubrió que, aunque Guillermo se había desmayado, lo único que pudo determinar fue que la lesión era grave, pero era demasiado pronto para emitir un juicio definitivo. En casos como este, era difícil evaluar la magnitud del daño causado por una herida de bala con solo mirarla, ya que se desconocía la trayectoria de la bala.
Jason miró a Otis, se levantó y colocó una mano sobre el brazo de Sane. Se suponía que estaba cazando. Guillermo se lastimó accidentalmente. La herida no es profunda, pero necesita cirugía. Después de terminar su frase, Jason se volvió hacia Otis, quien todavía estaba disculpándose. Otis, ¿verdad? ¿Tu casa está cerca? ¿Tienes algo que pueda ayudarnos? Necesita una operación menor. Ercel. Ercel tiene el equipo para salvarlo. Puedo llevarte allí. ¿Dónde? Por ahí, todo recto, señaló Otis hacia el bosque. Dirige el camino. Sane agarró bruscamente la camisa de Otis y estaba a punto de avanzar cuando la voz de Jason lo detuvo. Aunque la herida no sea mortal, no podemos moverlo sin cuidado. ¿Quién sabe cuánto tendremos que cargar a Guillermo en brazos? ¿Y entonces qué hacemos? Está sangrando mucho, y si no nos damos prisa, me temo que morirá. Mientras todos estaban perdidos, Jason de repente corrió hacia un pequeño árbol, sacó su machete y comenzó a cortar. Tras talar rápidamente dos árboles pequeños, Jason cortó rápidamente algunas ramas de los troncos. En un abrir y cerrar de ojos, tenía dos robustos postes de madera. Jason miró a algunas personas y señaló a Glenn y Otis. Quítense las chaquetas los dos, rápido. Después de hablar, Jason también se quitó su propia chaqueta, luego abrió las piernas de sus pantalones y cortó algunas tiras de tela con unos pocos cortes rápidos. En apenas 2 minutos, Jason había manipulado hábilmente las chaquetas para convertirlas en una simple camilla. Está bien, parece que está terminado. Todos guardaron silencio y rápidamente se movieron para colocar a Guillermo en la camilla improvisada. Jason ayudó a asegurarlo y comenzó a instruir a los demás. Rek, tú y yo iremos por la izquierda. Sane y G-Dog, por la derecha. Sujétenlo. Muévanse. Tras hablar, los 4 levantaron a Guillermo. La camilla se sentía bastante estable. Siguieron a Otis, a quien Sane arrastraba, y salieron corriendo del bosque en una dirección completamente distinta a la que habían venido. En un instante, corrieron sin descanso, cargando a Guillermo en la camilla. Salvo Jason, que era el más entrenado, todos respiraban con dificultad. Sane, sin aliento, le gritó enojado a Otis, que apenas lograba correr. Maldito idiota, corre más rápido. O te pego un tiro yo mismo. Muévete. Otis cayó de rodillas, jadeando. Lo siento, ya no puedo correr. Sigan adelante. Ya no queda mucho, sigan recto. Al ver que Otis ya no podía seguir el ritmo, los 4 no perdieron el tiempo y siguieron corriendo. Glenn, que iba detrás con Otis, también estaba sin aliento, pero se encontraba en mucho mejor estado. Estiró los brazos para ayudar a Otis y siguió lentamente a los 4 que iban delante. Después de salir corriendo del bosque, Jason vio casas solitarias a lo lejos, en medio de los campos. Sigue. Vamos, vamos. No pares. Rek y los demás también vieron las casas a lo lejos y finalmente sintieron un poco de alivio, acelerando el paso. Ercel. ¿Está Ercel ahí? A decenas de metros de la casa, Jason gritó con fuerza. Al poco rato, unas chicas salieron corriendo, seguidas de un hombre mayor de pelo blanco y barba. Para entonces, los 4 ya habían llegado a la entrada de la casa. Soy Ercel. ¿Qué pasó? ¿Está herido? Ercel inmediatamente vio a Guillermo inconsciente en la camilla, con su sangre roja brillante manchando su abdomen. Sane había estado conteniendo su ira por un tiempo, pero ahora finalmente explotó. Eres Ercel, ¿verdad? ¿Le dispararon? Otis le disparó. Ercel no discutió con Sane. Simplemente se adelantó para examinar la herida de Guillermo. Muy bien, tráelo adentro y póngalo en una cama. Podré revisarlo bien, dijo Ercel rápidamente. Glenn, ve a buscar la mochila médica. Tenemos muchos suministros para situaciones como esta, dijo Jason mientras llevaban a Guillermo adentro. Lo único que necesitaba Jason era un lugar estéril para tratar a Guillermo adecuadamente. Sí, lo tengo. Después de un rato, Ercel habló. Sus órganos internos y arterias no están dañados, pero necesitamos una cirugía menor para extraer los fragmentos de bala. He oído que tienen equipo aquí, necesito usarlo. Sí, puedes ayudarme y conseguir lo que necesites. Si necesitas algo más, no olvides decírmelo, dijo Jason con seriedad mientras se dirigía al baño para lavarse bien las manos. Está bien, lo entiendo, respondió Ercel antes de darse la vuelta y dirigirse a la habitación. Jason estaba al mando, después de todo, tenía conocimientos médicos que serían útiles en este tipo de situaciones. Pero contar con ayuda extra no vendría mal. Muy bien, comencemos.
Ercel se quedó a un lado con una expresión preocupada, observando los movimientos de Jason mientras permanecía en espera en caso de que necesitara ayuda. Lo importante es retirar la metralla de la herida. Ojalá pueda sacarlo todo y no se dañe ningún órgano interno. Tras decir eso, Jason comenzó la operación con movimientos lentos y cuidadosos. Mientras movía las manos con firmeza, Ercel se aseguró de que la herida estuviera bien iluminada para que todo permaneciera visible. El procedimiento fue lento, pero Jason logró extraer el primer fragmento de metralla. Según sus observaciones iniciales, no se había alcanzado ningún órgano interno, así que todo marchaba bien. Afuera, el ambiente, previamente silencioso, se llenó gradualmente de una tensión indescriptible. Jason trabajaba a 1000 por hora mientras analizaba cómo debía actuar tras lo sucedido. Por alguna razón, las cosas seguían desarrollándose tal como las recordaba, pero de forma diferente. Aunque el futuro había sido significativamente alterado por sus decisiones y ambiciones, algunos eventos seguían ocurriendo de la misma manera. Como lo había hecho hasta ahora, necesitaba ser cuidadoso y actuar de la forma más favorable para aprovechar sus conocimientos aún útiles. Este error no volvería a ocurrir. De ahora en adelante, dejaría de pensar tanto en los demás. Últimamente, había estado demasiado concentrado en su refugio, descuidando otros factores cruciales. Ahora, necesitaba concentrarse en lo que se avecinaba, había muchos peligros, pero también innumerables oportunidades aguardando en el futuro. Tras media hora de cirugía, Jason, absorto en sus pensamientos, logró extraer varios fragmentos de metralla. A pesar de la falta de condiciones médicas adecuadas, todo salió extraordinariamente bien. El sonido de la metralla chocando contra la bandeja de metal sacó a Ercel de sus pensamientos. ¿Es usted médico? Para nada. No es mi especialidad, pero recibí entrenamiento médico en las fuerzas especiales. ¿Mis movimientos son demasiado rígidos?, preguntó Jason mientras se aseguraba de que todo seguía en orden. Ercel, de pie junto a él, secó el sudor de la frente de Jason y dijo, aunque tienes el conocimiento, parece que es la primera vez que haces esto. Por supuesto que el anciano tenía razón. Jason nunca había hecho eso antes, aunque tenía los conocimientos teóricos. Parece que es el último. Revisaré un poco más antes de cerrar la herida. En ese momento, Ercel decidió encargarse de los últimos retoques, viendo que Jason ya se había encargado de la mayor parte del trabajo. Un suspiro de alivio llenó el aire al darse cuenta de que Guillermo parecía que se recuperaría. Jason no podía permitirse perder a un amigo y a alguien crucial para sus planes de futuro. Después de un tiempo, Ercel comenzó a coser la herida de Guillermo con facilidad. En unas 2 horas, Ercel terminó por completo. Según él, todo fue rápido porque la metralla no había penetrado ningún órgano interno y fue relativamente fácil de extraer. Cuando terminaron, Jason comenzó a organizar la habitación y no pudo evitar admirar la capacidad del anciano para trabajar bajo presión. Al salir Jason, vio que la gente llevaba mucho tiempo esperando. En cuanto Ercel también salió, se apresuraron a entrar, ansiosos por escuchar la noticia. Varias sonrisas aparecieron en los rostros. Rex se acercó de inmediato y preguntó, ¿cómo te fue en la cirugía? Recuerdo que Candace dijo que tenías algunas habilidades médicas. ¿Guillermo estará bien? Jason asintió, observó al grupo con seriedad, se giró hacia Ercel y dijo, debo decir que le debemos mucho a Ercel. Me ayudó muchísimo y, por lo que hemos visto, la lesión de Guillermo no es tan grave como pensábamos. Por suerte, los fragmentos de bala no dañaron ningún órgano interno. Tienes una compostura increíble, incluso en situaciones como esta. Si fueras médico, sin duda serías uno de los mejores. Una voz grave se escuchó desde atrás del grupo, y Ercel dio un paso al frente para dirigirse a todos. Ercel extendió la mano hacia Jason y dijo solemnemente, permítanme presentarme formalmente, soy Herschel Green, veterinario. Ellas son mis hijas, Maggie y Beth. Quien hirió a su amigo es Otis. Jason estrechó la mano de Ercel, se giró y presentó a su grupo, me llamo Jason. Pueden llamarme solo por mi nombre. Estos son mis amigos, los policías Anne y Rec. Ellos son Glenn, T-Dog y Morgan. El tipo en la cama es Guillermo. Todos somos sobrevivientes de Atlanta. Ercel habló de inmediato con un ligero tono de disculpa, siento haberte causado tantos problemas. Nos haremos cargo de las lesiones de tu amigo. Puede recuperarse aquí con nosotros. Durante este tiempo, puedes quedarte en nuestra casa temporalmente. Le daremos comida y refugio hasta que se recupere. Rick dio un paso adelante y dijo, lo bueno es que esto no salió peor, ¿verdad? No tienes que asumir la responsabilidad, Ercel. Insisto. Entonces aceptaremos tu oferta. Este lugar puede servir como fortaleza mientras exploramos los alrededores.
No seremos una carga y además podemos ayudar a garantizar tu seguridad. Jason estuvo de acuerdo con la propuesta de Hercel. Entonces vio los caballos en la granja y preguntó, Hercel, tengo una pregunta, ¿tienes caballos aquí? Hercel asintió y señaló el establo cercano. Sí, están en el granero. ¿Podrías prestarme 2 caballos? Nuestro convoy está atascado en el camino de enfrente y tenemos que traerlo de vuelta. Justo cuando Jason terminó de hablar, Greg lo interrumpió. Jason, descansa un poco. Vamos a recoger los vehículos nosotros mismos. Al oír esto, Hercel se volvió hacia la casa y gritó, Maggie. Ven aquí un momento. Al poco rato, una mujer vestida de manera informal se asomó y preguntó con sospecha, Papá, ¿qué está pasando? Vayan a los establos y consigan un par de caballos. Estos caballeros deben ir al camino, escóltenlos hasta allí y luego regresen. Maggie se encogió de hombros y le preguntó a Rek y a los demás, ¿quién de ustedes viene conmigo? Glenn, ve tú. Eres relativamente ligero, así que podrás ir más rápido. Al oír la pregunta de Maggie, Jason le asignó la tarea de inmediato a Glenn, quien parecía muy emocionado. Como alguien que había presenciado la vida y la muerte de muchas personas a su alrededor, Jason no podía soportar la carga de preocuparse por la futura vida amorosa de su amigo. Aunque esta era su realidad, aún persistía un sentimiento de culpa, y no era como si Jason estuviera particularmente entusiasmado con el romance en ese momento. Yo. ¿Qué? Glenn no esperaba que lo mencionaran tan de repente. Llevaba un buen rato mirando a Maggie, y cuando Jason lo llamó, se puso nervioso al instante. Acompaña a Maggie a caballo y regresa en coche. Dejamos atrás muchas cosas importantes. Oh, está bien. Después de que ambos se fueran, Jason entró en la habitación de invitados. En cuanto se acostó, sintió que los párpados le pesaban y se quedó dormido tras respirar hondo. Inexplicablemente se sintió extraño, por lo que decidió dormir. Atlanta, residencia de ancianos. Unos días después de que Jason ayudara a la gente de este refugio a escapar de la ciudad con algunos suministros adicionales, un grupo de personas estaba hurgando en cajas en el área circundante, como si buscaran algo entre las pertenencias abandonadas. Un hombre blanco, alto y guapo estaba parado en el medio del patio trasero, mirando fijamente una estatua de un niño en la fuente en el centro del patio. En la parte posterior de esta estatua, se extendían un par de pequeñas alas. El niño tenía una amplia sonrisa y sus pequeñas manos sostenían un libro, señalando hacia donde se encontraba el hombre. En ese momento, un hombre de mediana edad con gafas, más bajo que el que estaba a su lado, se acercó y le susurró, Philip, he buscado por todas partes y no he encontrado nada. Parece que la gente de aquí se ha ido, y los ladrones que capturamos no parecen tener nada. Después de que el hombre terminó de hablar, Philip Black permaneció inmóvil, todavía mirando la estatua del niño. Después de medio minuto, lo vieron darse la vuelta y caminar hacia la esquina del patio. El hombre que había venido a informar miró hacia donde se dirigía Philip y no vio nada más que unos cuantos ladrillos esparcidos. Aún así, no se atrevió a hacer preguntas. Dio a Philip agacharse y revisar varios ladrillos antes de tomar uno, sostenerlo en su mano y darse la vuelta lentamente. Milton, ¿sabes por qué estamos aquí? Preguntó Philip en un tono lento y amenazador mientras caminaba hacia él. Milton no pudo evitar temblar y respondió rápidamente, sí. Estamos aquí para encontrar medicinas. Philip se quedó quieto junto a la fuente, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas, pero no había sonrisa en sus ojos mientras preguntaba, palabra por palabra, entonces, dime, ¿por qué diablos no podemos encontrar esa maldita medicina? Mientras hablaba, su ira crecía, y su expresión se transformó gradualmente en una de locura. Con cada palabra, el ladrillo que sostenía golpeaba la estatua del niño. Cuando terminó de hablar, solo se pudo escuchar el crujido del ladrillo al golpear la estatua. Milton permaneció allí con la cabeza gacha, temblando con cada crujido. En ese momento, sintió que un miedo abrumador se apoderaba de él. El hombre que ahora estaba perdiendo la cabeza se llamaba Bran. Un hombre gentil, amable y honesto que decía tener una hija, aunque en realidad era la hija de su hermano Philip. Este hombre, mejor conocido como el gobernador, comenzaba a seguir cada vez más los pasos de Jason. Fue entonces cuando Milton descubrió que el carácter de su amigo Philip se estaba volviendo cada vez más extraño. Cuando estaba dentro del refugio que tanto se había esforzado por mantener, era un caballero muy amable y gentil, pero al salir, se volvía extremadamente frío y agresivo. Felipe a menudo perdía la compostura de manera inexplicable y maltrataba a los supervivientes que encontraba en el camino durante las expediciones. Un claro ejemplo fue hace apenas unos días, cuando Milton encontró un cadáver en un baño cerca del campamento de supervivientes.
Sabía que Philip lo había matado porque conocía muy bien las cicatrices en el cuerpo de la víctima, marcas que Philip dejó durante el interrogatorio. Milton empezó a temer gradualmente al hombre al que una vez consideró amigo. Como cualquier amigo de verdad, intentó razonar con él, pero nada pudo contener a un hombre que empeoraba día a día. De esta manera, Milton observó el desarrollo de Philip paso a paso hasta hoy, cuando se convirtió en el líder de este grupo de supervivientes. Podía afirmar con seguridad que era el único que realmente conocía el pasado de Philip, convirtiéndose finalmente en su mano derecha. Para los sobrevivientes, Philip era un líder intelectual, racional, poderoso y perfecto. Pero para Milton, Philip estaba completamente loco. Hoy, él sabía que Philip estaba buscando un lugar donde establecerse, realmente quería tener un lugar al que llamar hogar. En esa búsqueda, hizo todo lo posible para obtener recursos, pero las hordas masivas de caminantes habían hecho las cosas significativamente más difíciles. El condado de Georgia, en un lugar abandonado por los vivos. Llegó un grupo de personas que nunca antes habían pisado esta zona. Los caminantes que deambulaban sin rumbo por los alrededores se sintieron atraídos por el sonido del convoy que se acercaba. Surgieron de cada esquina, rodeando lentamente los vehículos. Van. 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 La potencia de fuego del convoy era abrumadora. En un instante, los caminantes fueron eliminados sin esfuerzo. Todos saltaron de los vehículos. Parecían un grupo más de supervivientes, pero había un hombre que destacaba entre todos. Caminaba delante del grupo, señalando los dos pasadizos delantero y trasero de la comunidad. Tras observar un momento, ordenó, llamen a todos a bajar del autobús y luego divídanse en dos grupos. Una vez que todos hayan bajado, posicionaremos el autobús para sellar la calle. Después, encontraremos las salidas más pequeñas y nos encargaremos de sellarlas. Mientras tanto, el otro grupo despejará el área circundante de caminantes. Manténganse alerta y tengan cuidado. Se oían disparos ocasionales desde distintas direcciones. Philip se quedó en medio de la calle, en este nuevo territorio que se convertiría en la base de su poder, observando a la gente entrar y salir a toda prisa, desalojando las casas. Los supervivientes que pasaban lo saludaban, y Philip sonrió y asintió, satisfecho con el progreso de la situación. La operación de limpieza duró un día entero y al anochecer finalmente habían inspeccionado toda la comunidad. Esa noche, todos se sentaron alrededor de la fogata, comiendo diversos alimentos enlatados que habían recogido en el camino. Philip no comió. Simplemente sostuvo una lata abierta y observó a la gente a su alrededor. La luz naranja titilaba sobre sus rostros sucios, pero no podía iluminar sus ojos, había una emoción en ellos que le repugnaba profundamente. No quería vivir en semejante caos. Extrañaba la vida que tenía antes de todo lo que estaba sucediendo hoy. Pensando en esto, le entregó una lata a Martínez, que estaba sentado a su lado. Este se sorprendió e instintivamente la tomó, y luego vio a Philip levantarse. Crack. 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 Un aplauso lento y rítmico atrajo la atención de todos y, de repente, la escena quedó en silencio. ¿De verdad crees que vivir así cuenta como vivir? Mientras hablaba, señaló las latas vacías esparcidas por el suelo. Su voz grave continuó, comiendo comida caducada todos los días, escondiéndonos una y otra vez sin parar, mírenos ahora. ¿Alguien recuerda la última vez que se bañó? ¿Cuándo fue la última vez que celebraron algo? ¿Crees que deberíamos vivir así en los últimos días de nuestras vidas? Martínez dejó la lata y dijo, Philip, el mundo ha cambiado. Así es como se ve el fin del mundo. Al oír las palabras de Martínez, Philip pareció agitarse. Su tono se elevó repentinamente y respondió con vehemencia, no. No lo creo. ¿Por qué no podemos construir una comunidad como la de antes del fin del mundo? Felipe se paró frente al fuego y miró a la multitud con ojos penetrantes. Las llamas se reflejaban en su rostro, y la gente podía ver que sus ojos parecían arder con un fuego intenso. ¿Hay alguien aquí que no quiera sentarse en su casa y comer en paz todos los días? ¿Hay alguien aquí que no quiera vivir una vida limpia y pacífica por el resto de sus días? ¿Hay alguien aquí que no quiera que sus hijos crezcan felices y que sus mayores envejezcan en tranquilidad? Cada frase era como un cuchillo que se clavaba profundamente en el dolor de los corazones. Algunos empezaron a mostrar añoranza en sus ojos, dejando la comida en sus manos. Algunos incluso se pusieron de pie. Philip se acercó, señaló a uno de ellos y preguntó en voz alta, ¿quieres ese tipo de vida? Sí. Philip señaló a otro y continuó gritando, ¿y tú? ¿Quieres esa vida? Definitivamente lo quiero. Felipe abrió los brazos, miró a su alrededor y gritó aún más fuerte, respondan todos. ¿Quieren esa vida? Lo hacemos. Por supuesto que sí. Tras un momento de silencio,
Todos se levantaron uno tras otro, y sus gritos de emoción llenaron el aire. Philip miró a su alrededor y vio las llamas reflejadas en los ojos de todos. Al ver el fervor de la multitud, Martínez también gritó, «Felipe. Felipe». Los cánticos de la multitud se sincronizaron gradualmente y sus voces resonaron en toda la comunidad. Philip levantó las manos y las voces se fueron calmando poco a poco. Pero todos los ojos seguían puestos en él, llenos de anticipación. «No te preocupes, haré todo lo posible para que ese sueño se haga realidad. Ahora, escucha mi plan». Durante el periodo siguiente, Felipe describió en detalle la división del trabajo para todos. La comunidad que ocupaban era relativamente lujosa antes del apocalipsis. Las instalaciones circundantes estaban bien equipadas, incluyendo fuentes de agua, sistemas de filtración, clínicas y otros servicios. Sin embargo, aún faltaban muchas cosas. Por ejemplo, era necesario reforzar la muralla exterior con materiales resistentes, asegurar el suministro de alimentos y combustible, y cubrir las necesidades básicas, entre otras muchas cosas. Bajo el liderazgo de Philip, la comunidad se desarrolló gradualmente. A medida que crecía, también acogieron a nuevos sobrevivientes, y poco a poco, todos se volvieron adictos a esta ilusión de satisfacción. Nadie quería despertar de este hermoso sueño, y el mundo exterior, en decadencia, se convirtió en una pesadilla lejana. Los caminantes vagaban por todas partes, haciendo que los supervivientes del pueblo se resistieran a enfrentarse al mundo exterior. Así, Felipe dominó por completo la ciudad. Cuando estaba dentro, ayudaba con entusiasmo a todos los necesitados y salía a menudo a repartir provisiones. Cada vez que regresaba, traía grandes cantidades de provisiones, lo que consolidó aún más la admiración del pueblo por él como un líder amable y elegante. Pero solo Milton y Martínez, quienes lo acompañaban en estas misiones de abastecimiento, conocían el verdadero rostro de este hombre, una serpiente venenosa. Podía matar a cualquier superviviente que encontrara sin pensarlo dos veces y robarle sus provisiones, o podía fingir su misión ante un enemigo poderoso, solo para atacar en cuanto bajaran la guardia. Sin embargo, su trato generoso silenció a quienes conocían la verdad. Nadie en la comunidad jamás hablaría en contra de Philip. Comprendían que las meras palabras no podían empañar la gloriosa imagen que había forjado en el corazón de la gente. De hecho, la gente incluso lo llamaba cariñosamente el gobernador. En ese momento, Philip, el gobernador en la mente de todos, estaba sentado en una habitación secreta al lado de sus propios aposentos. Contra una pared de la habitación oculta había una pecera rectangular que ocupaba toda la pared. En la habitación contigua vivía su hija enferma. Al amanecer, el sol salía lentamente, iluminando los campos verdes a los que el grupo de Jason había llegado por pura casualidad. Dentro de una habitación de una casa, Jason abrió lentamente los ojos, pero su respiración era anormal. Este ambiente desconocido le provocó una reacción momentánea de estrés, pero luego recordó lo sucedido ayer y se tranquilizó. Tras unos minutos de calmar la sensación de pesadez, fue al baño a lavarse la cara y luego salió de la habitación. De pie en la sala de estar completamente vacía, Jason miró las fotos enmarcadas mientras pensaba en todo lo que había hecho para llegar allí. La sensación de estar en el campo era completamente distinta a la de la ciudad. Allí, podía comprender la actitud de Hercel ante la vida y la muerte en lo que respecta a los caminantes. Si Jason no hubiera tenido las habilidades para hacer lo que había hecho hasta ahora, la idea de quedarse en una granja a las afueras de la ciudad habría sido suya. Después de todo, proteger una granja con la preparación suficiente no debería ser un gran problema. Mientras Jason observaba las curiosidades en la sala, oyó ruidos repentinos provenientes de la cocina. Debía ser la señora Patricia, la esposa de Otis, quien estaba preparando el desayuno. Un aroma agradable llenó el aire. La pequeña comunidad que se había formado en este lugar era buena, al menos les permitía sobrevivir al mundo exterior. Lástima que las cosas estuvieran a punto de cambiar. Jason ignoró este pensamiento y caminó hacia la habitación donde Guillermo estaba descansando. Después de una breve inspección, Jason suspiró aliviado. A primera vista, el estado de Guillermo parecía bueno y su herida no presentaba signos de infección. Parecía que la medicina que tenían era suficiente para mantenerlo estable. Tras unas cuantas revisiones más, Jason salió de la habitación y de la casa. «Por fin despertaste, Jason. ¿Descansaste bien?» En cuanto cruzó la puerta, la voz de Glenn sonó a su lado. Al girarse, vio a Glenn sentado solo en un banco, con aspecto algo agotado. Al notar el estado de Glenn, Jason no dudó en preguntar, «¿Por qué estás aquí a esta hora? Parece que no has dormido en toda la noche, ¿verdad?» Glenn parpadeó un par de veces, bostezó y respondió con una sonrisa tranquilizadora, «Anoche estuve de guardia para vigilar el lugar. No te despertamos porque estuvieras exhausto.
Deberías considerar dormir más de ahora en adelante en lugar de simplemente esperar a tener la oportunidad. Sí, a mí también me gustaría tener ese privilegio. Jason llevaba una carga mental incomparable con la de quienes lo rodeaban, pero no era momento de comparar, así que preguntó, ¿están todos aquí? Sane y Rek durmieron en tiendas de campaña junto con los demás, ya que no había suficiente espacio en la casa, y tampoco se sentían cómodos dentro de la autocaravana. Después de hablar, Dwan señaló un árbol no muy lejos y, de hecho, había 2 tiendas de campaña debajo de él, justo donde estaba estacionada la casa rodante. Hola, chicos. ¿Los despertamos? Jason se paró junto a las tiendas y gritó. Pronto, algunas personas salieron de las tiendas, con aspecto aturdido y escopetas en la mano. Al ver esto, dijo con expresión preocupada, disculpen, parece que aún no se habían levantado. Vamos a comer algo y luego deberíamos explorar los alrededores. Como no nos despertamos y gritas tan fuerte, se quejó T-Dog, pensando que los estaban atacando caminantes. Era la primera vez en mucho tiempo que dormía al aire libre. Rick estiró la espalda. Estaba cansado de vivir a la intemperie estos últimos días y extrañaba su cama en el CDC, pero comprendía que esas comodidades no eran algo que pudiera tener siempre, así que no se quejó. Entiendo que no estés acostumbrado a dormir a la intemperie, pero debes entender que nuestro bastión en el CDC no es permanente. Tenemos que considerar reubicar a la mayor parte del grupo debido a los altos costos de mantenimiento. Hasta que encontremos un lugar adecuado, debemos abrazar la naturaleza como verdaderos hombres primitivos. Morgan también asintió y dijo con entusiasmo, Jason tiene razón. No somos los únicos, todos en el futuro tendremos que acostumbrarnos a vivir así. Después de todo, no sabemos qué pasará después. Después del desayuno, Jason le dijo a Glenn que recuperara el sueño mientras él iba a buscar a Ercel para hacerle algunas preguntas. Dentro de la casa, Jason les explicó con más detalle su situación y su procedencia. Necesitaba que estuvieran al tanto de lo que sucedía en el mundo exterior. Ercel, como mencioné, somos del CDC. Esta vez buscamos un refugio secundario porque no podemos permitirnos mantener las instalaciones operativas por mucho más tiempo. Quería preguntarte, ¿alguien aquí conoce bien los alrededores? Ercel pensó un momento y asintió. Otis conoce muy bien la zona. Nos ayudó a transportar muchas cosas desde la ciudad. Puedes preguntarle directamente, no debería tener ningún problema en ayudarte. Cuando Jason encontró a Otis, el hombre estaba reparando un camión en el patio. Tras escuchar su petición, accedió sin dudarlo. Tras lo sucedido, lamentó la situación con Guillermo, pero no pudo hacer nada para ayudar. Sin embargo, al escuchar la petición de Jason, aceptó de buen grado. Hay varias farmacias y almacenes cerca. En cuanto a lo que mencionaste, no estoy del todo seguro. Otis había llevado a Jason y a los demás a una farmacia un poco alejada de la granja, donde en realidad había un pequeño pueblo. Jason no esperaba encontrar almacenes en perfecto estado para almacenar suministros, pero era una pena que Otis no conociera estos lugares. Ahora tendrían que revisarlos uno por uno, en orden. Boom. 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 En la calle, afuera de la farmacia, el lugar estaba inquietantemente desierto, y el silencio del aire fue interrumpido por fuertes golpes en la puerta, lo que hizo que Glenn y los demás se tensaran. Inmediatamente, los caminantes dentro de la farmacia fueron atraídos hacia la puerta por el ruido repentino. Después de hacer algo de ruido para llamar la atención de los caminantes y asegurarse de que no los tomaran por sorpresa más tarde, Jason no tenía intención de entrar directamente. A su lado, Sane y Rek montaban guardia a ambos lados. Ninguno de los dos tenía intención de entrar, así que decidieron romper el cristal a la fuerza. De un solo golpe, el escaparate de la farmacia se hizo añicos y al instante aparecieron los horribles rostros de 2 caminantes. Soplo. Soplo. Se escuchó el sonido de 2 objetos afilados perforando carne podrida. Las dagas de Rek y Sane se hundieron en las cabezas de los caminantes casi simultáneamente, y Jason también asesinó a uno de los caminantes que lo seguían. Entren y tengan cuidado. Rek les recordó a todos que entraran a la farmacia lentamente. Era una farmacia relativamente grande, de unos 100 metros cuadrados, con estantes llenos de diversos medicamentos aún utilizables. Las expresiones de quienes inicialmente dudaban sobre la recolección a gran escala se transformaron rápidamente en alegría. Ja, 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 cariño, nos sacamos la lotería. Sane recorrió con entusiasmo las cajas de medicamentos en los estantes. Nadie esperaba que esta farmacia tuviera una colección tan completa de suministros esenciales. Todos, empaquen tantos medicamentos como puedan. Comiencen con los más importantes y luego continúen con el resto, instruyó Jason, señalando algunos estantes con los medicamentos más cruciales.
Él mismo no se molestó en revisar las medicinas de los estantes, sino que fue directo al almacén del fondo. Llamó suavemente a la puerta, pegó la oreja y escuchó atentamente durante unos segundos. No se oía el gemido familiar de un andador, así que Jason abrió la puerta lentamente y echó un vistazo dentro. El almacén no era grande, solo unos 40 metros cuadrados. Varias estanterías cubrían el interior. Jason no era de los que esperaban que los demás actuaran, así que entró directamente. En total solo había 5 filas de estantes. Caminando por el pasillo central, Jason finalmente encontró un cadáver en el estante más interno. Sin embargo, no se preocupó, pues era evidente que se trataba de un superviviente que se había quitado la vida tragándose una bala en la garganta. Al comprender lo sucedido y recordar a los caminantes atrapados dentro de la farmacia, Jason dedujo que la persona en el almacén probablemente había sido perseguida por caminantes del exterior. Atrapados en este almacén, donde solo había medicinas y ninguna otra salida, habían elegido la salida más fácil, quitarse la vida en lugar de ser devorados. Jason negó con la cabeza ante la desgarradora escena. Cada vez que veía algo así, que era más común de lo que parecía, sentía ira. La mayoría de la gente tenía armas de fuego en la mano, y solo había unos pocos caminantes a su alrededor. Debería haber sido fácil luchar para salir. Jason, ¿estás bien? La voz de Rick llegó desde la puerta. Sí, estoy bien. Rick se acercó a Jason, observó lo que éste observaba en silencio y suspiró. Le dio una palmadita en el hombro como para consolarlo y le dijo con un tono un tanto sombrío, no tienes que pensarlo demasiado. Hay gente que simplemente elige un final rápido para evitar el sufrimiento. En muchos casos, es la mejor opción, sinceramente. Donde hay quienes luchan, siempre habrá quienes se rindan. Jason dio 2 pasos hacia adelante, se agachó lentamente, recogió el arma del cadáver, se la entregó a Rick y dijo, mira eso, otra buena arma, no debemos dejar que se desperdicie. No mucho después, el grupo salió de la farmacia con las manos llenas de medicamentos. Otis conducía alegremente el camión, agradecido de que el equipo de Jason le hubiera dado algunos medicamentos de uso común. Necesitaba reponer los suministros de su casa, y no podría haberse sentido mejor al recibir un lote de medicamentos sin tener que arriesgar su vida. Al ver a Otis tan feliz, Jason de repente pensó que este hombre parecía familiarizado con la zona, así que hizo una pregunta. Por cierto, Otis, ¿sabes dónde está la prisión al oeste de Georgia? ¿La prisión de Georgia? ¿Qué planeas hacer allí? Es completamente inaccesible. La mirada atónita de Otis de repente le resultó muy atractiva a Jason. Se incorporó y continuó. ¿Conoces el lugar? Llévanos ahora mismo. Jason se alegraba en secreto de haber encontrado por fin a alguien tan útil. Planeaba ir allí de inmediato. ¿Sabes dónde? Rápido, llévanos allí. Sam escuchó las palabras de Jason y no pudo evitar preguntar lo mismo. El tono ligeramente emocionado de Sane confundió por completo a Otis, pero aún así lo explicó todo con calma. La prisión al oeste de Georgia está un poco lejos de aquí. Tardaremos unos 40 minutos en coche, solo ida. Para entonces, ya estará oscuro, considerando la hora. ¿Por qué no vamos a primera hora de la mañana? En ese momento, Jason miró al cielo, al atardecer. Pensó que Otis tenía razón, así que no insistió más y todos regresaron rápidamente a la granja. Si lo pensaba, ahora mismo, con la medicina, no estaban en buena posición para seguir explorando. Necesitaban regresar primero, dejar todo lo que habían recolectado hoy y luego decidir si seguían buscando. Morgan giró la cabeza para mirar a Jason, quien estaba a su lado con expresión pensativa. Aunque parecía un buen líder, Morgan sentía constantemente que Jason se mostraba cauteloso, lo que lo volvía más impaciente. Esperaba que, tras tomar la prisión, por fin pudiera obtener respuestas. Al percibir la mirada de Morgan, Jason giró la cabeza para ver la expresión algo intrigada del otro hombre. Miró a su alrededor y, tras dudar un momento, dijo, últimamente, siento que sería mejor irme de la ciudad. Algo me dice que cuanto más tiempo nos quedemos, menos confiables se volverán las personas de afuera. Sam escuchó estas palabras y asintió. Sabía que allá afuera, muchos bastardos estaban causando estragos y matando a gente inocente. No podían confiar en todos los supervivientes que rescataban y debían mantenerse siempre alerta. Al mediodía del día siguiente, en el vestíbulo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Bien, novatos, ya les hemos enseñado todo lo que hay que enseñar. Ahora les toca a ustedes ver cuánto pueden hacer cuando llegue el momento. Bien, tomen un arma y vayan con Mac, él los asignará a un equipo para operar juntos. Merle terminó sus últimas explicaciones del entrenamiento de supervivencia.
Después de eso, les indicó que no tenía nada más que enseñarles, así que debían seguir aprendiendo de otros instructores. Por ahora, necesitaban su presencia para trabajar como guardia comunitario. En ese momento, Merle estaba medio tumbado en un sofá, con los ojos entrecerrados. Después de terminar su tarea, no le importaba nada más. Ahora, solo sonreía e incomodaba a quienes lo rodeaban. Pero todos los presentes parecían haberse acostumbrado a su comportamiento, no solo no se sentían incómodos, sino que algunos incluso bromeaban y discutían con él. Tras comprender que las reglas debían seguirse al ingresar a la comunidad del SCT, él y todos los sobrevivientes se dieron cuenta de su importancia para que este lugar se mantuviera sostenible y siguiera creciendo. La gran mayoría de los guardias eran militares, y quienes no lo eran habían aprendido lo suficiente como para saber moverse, luchar y usar un arma. Al principio, algunas personas se quejaron de la actitud de ciertos guardias durante el entrenamiento. Pero tras enterarse de que si no aceptaban estos métodos, no se les permitiría quedarse, y que encontrar un lugar seguro fuera de la comunidad era casi imposible, la mayoría dejó de quejarse. Una vez que todos los aprendices asignados terminaron su entrenamiento de supervivencia, los dos hermanos Dixon se quedaron solos. Daryl tomó su ballesta y empezó a limpiarla mientras hablaba con su hermano. ¿Alguna novedad sobre la gente que fue a buscar un nuevo refugio? Quedarse aquí se está convirtiendo en una tortura. A este paso, no haremos nada más. ¿Acaso Jason solo quiere que nos quedemos aquí enseñándoles a esos imbéciles a sobrevivir? Merle, que había estado medio tumbado sin moverse, finalmente reaccionó. Simplemente miró a su hermano Daryl con expresión divertida y luego dijo con pereza, «Tranquilo, mi querido hermano, no estaremos aquí mucho más tiempo. Si no me equivoco, pronto saldremos a apoyar a los demás». Merle hizo una pausa y luego dijo en tono burlón, «Estoy seguro de que esos investigadores del virus no encontrarán una cura pronto, así que todo este lío se prolongará mucho más tiempo». Tras hablar, tomó una botella de alcohol que tenía a su lado y dio un sorbo. Merle sintió que este lugar ya no sería ideal para sobrevivir. Ahora, la mayoría del grupo, bajo las órdenes de Jason, estaba vaciando la ciudad y llevándose muchas cosas que realmente no necesitaban. ¿Por qué recogían tanques, helicópteros y cientos de UMVs con ametralladoras? Era obvio que Jason se preparaba para un futuro donde el orden mundial pertenecería a quien tuviera más armas. Daryl no dijo ni una palabra al oír hablar a su hermano. Simplemente siguió limpiando su ballesta. Al ver el silencio de su hermano, Merle lo miró y, con una sonrisa burlona, dijo, «Oí que Jason casi te disparó la última vez, cuando estabas cazando en la cantera. ¿Es cierto?» Con una expresión fría, Daryl se levantó y dijo en voz alta, «No fue nada. Casi le meto una flecha en el pecho también, ¿entiendes?» «Ja, ja, ja». Merle no respondió, solo le sonrió a su hermano. «Tu risa es extremadamente molesta, ¿lo sabías?» Daryl miró a su hermano, sin comprender del todo su actitud. «Pero llevas la ballesta nueva que te regaló, y ahora tienes cientos de flechas gracias a Jason. Supongo que no tardarás en enamorarte de él como todos los demás». Justo cuando Daryl estaba a punto de responder, la radio sobre la mesa de repente crepitó. «ZZ. ¿Alguien me oye?» «Soy Jason», responde. Daryl se congeló, miró a Merle y Merle agarró la radio de la mesa y se la arrojó a su hermano. «Vamos, hermano, no me dejes a mí la carga de ser el portavoz del grupo. Participa, encuentra algo de amor». «Ja, ja, ja». Daryl atrapó la radio que su hermano le había arrojado, hizo una mueca de desprecio y presionó el botón de respuesta. «ZZ. Entendido. Este es Daryl. Daryl. Reúne a Jane y a Felipe. Tengo algo importante que decir. ZZ. Espera un momento, te contacto más tarde». Daryl bajó la radio, se la devolvió a Merle, luego se dio la vuelta y dijo, «Puedes encargarte tú mismo. No voy a ser un maldito mensajero para esos novatos». Merle sonrió y caminó hacia la zona subterránea donde estaban los investigadores. En algún lugar, dos coches estaban aparcados a un lado de la carretera. Un joven asiático y un hombre negro corpulento estaban de pie sobre los techos de los dos coches, vigilando el entorno, mientras otro grupo de personas caminaba delante. Este grupo estaba formado por Jason y los demás. Otis caminaba al frente del equipo. El largo viaje lo había dejado empapado en sudor y sin aliento tras caminar una larga distancia, una distancia que, para muchos, era relativamente corta. El grupo caminó por el bosque durante más de 20 minutos cuando oyeron a Otis decir, «Aquí, está justo adelante. De hecho, hay un camino más corto a través del bosque que lleva a esa prisión. Un amigo mío estuvo encerrado aquí antes, así que conozco el camino».
Pero cuando llegamos a esa intersección, 2 árboles habían caído y bloqueaban el camino, así que encontré este atajo. Mira, ya llegamos. Unas cuantas personas emergieron de un sendero forestal, y el bosque, antes denso, de repente se volvió disperso, revelando una montaña con una vista despejada. Todos miraron en la dirección que señalaba Otis, y una enorme prisión apareció ante sus ojos. Al contemplar la prisión que le resultaba familiar, Jason sintió una oleada de emoción. En la historia original, ocurrieron demasiadas cosas en esta prisión después de que la tomaran, la mayoría tragedias. Ahora que estaba allí, planeaba convertir esta prisión en la base de la comunidad del SCT y asegurar el futuro de la humanidad. Este lugar es perfecto, dijo Rek, mirando la prisión. Lleno de alegría, no pudo evitar admirar el lugar. Morgan también miró hacia la prisión y vio la densa multitud de caminantes deambulando sin rumbo cerca de la valla. No pudo evitar expresar su preocupación, parece que este lugar se ha derrumbado por completo. Miren todos esos caminantes. Sane expresó sus dudas, mirando a Jason mientras decía, Jason, con el debido respeto, no sabemos si las instalaciones de adentro son seguras o no, pero por lo que podemos ver, debe haber cientos de caminantes en cada rincón de ese lugar. No creo que mudarnos aquí sea buena idea. Sigo creyendo que podemos quedarnos en el CDC. Las instalaciones parecen impenetrables, un lugar seguro y cómodo. Sane, sé que piensas en el equipo, pero lo que debes entender es que permanecer en el CDC requiere combustible, y la demanda es enorme. Incluso con la mayor parte del equipo sin uso desactivado, sigue siendo un gasto enorme. Por lo tanto, reubicar a los refugiados es la máxima prioridad ahora mismo, no tenemos otra opción. Jason reconoció que Sane era una persona muy defensiva y cautelosa, como se aprecia en varias decisiones que tomó en la historia original. También era alguien a quien le disgustaba correr riesgos innecesarios. Su naturaleza imprudente e irritable a menudo lo llevaba a actuar impulsivamente. En ese momento, Sane aún no estaba convencido de que la prisión fuera una buena opción. Estaba a punto de discutir cuando escuchó lo que Jason iba a decir. Chicos, ¿quieren saber por qué tenemos que abandonar el CDC? Tras una breve pausa, Jason habló con voz clara, es porque el suministro de combustible del CDC nunca se puede agotar. Una vez que nos quedemos sin combustible, todos los sistemas del CDC se apagarán. Al principio, también quería que ese lugar fuera nuestro centro de operaciones, pero tuve que tener en cuenta este factor. Sane preguntó, aunque no haya electricidad, sigue siendo un buen refugio. Jason negó con la cabeza y continuó explicando, ¿sabes dónde estamos y qué hace realmente el CDC? El CDC almacena la mayoría de los virus y bacterias más letales del mundo. Una vez que se agote el suministro de energía del CDC, la computadora central iniciará automáticamente una descontaminación completa. Al oír esto, todos los presentes hicieron la misma pregunta casi simultáneamente. ¿Qué quiere decir con descontaminación completa? Explotará. Explotar. Una bomba de pulso de alta potencia. Contiene un dispositivo de ignición de aerosol de 2 etapas, con una destrucción que supera a todos los dispositivos conocidos. Su devastación interna aniquilará todo lo que contenga. Su efecto es solo superado por el de las bombas nucleares. La temperatura extrema de 6000 grados incendiará el aire y destruirá todas las sustancias peligrosas del CDC. En la historia original, la explicación de Edwin había sido impactante, y Jason recordaba vívidamente esta aterradora bomba, por lo que trató de explicarla lo mejor que pudo. ¿Me estás diciendo que hemos estado viviendo encima de una bomba? ¿Estás diciendo que hemos estado viviendo encima de una bomba todo este tiempo? Todos miraron a Jason con incredulidad. Nunca imaginaron que las instalaciones del CDC tuvieran características tan especiales. ¿Habían oído bien a Jason o se habían equivocado? Rick también estaba algo confundido, por lo que preguntó enojado, ¿por qué nos estás diciendo esto ahora? Al ver cómo las expresiones de todos cambiaron repentinamente, Jason supo que estaban molestos y desconcertados. ¿Pero qué podía hacer con tantos problemas por resolver? Jason les indicó de repente a todos que se calmaran. Miró la hora y los miró con una expresión tranquila. No hay de qué preocuparse. Incluso ahora, la condición para que se active el programa de autodestrucción es que los recursos de combustible sean escasos. Jason suspiró con calma. Realmente creía que no debería tener que explicarlo todo, pero aún así respondió a todas sus preguntas y señaló, actualmente, la gasolina almacenada en el sótano es suficiente para mantener el CDC en funcionamiento durante mucho tiempo. Sin embargo, hemos llegado a una conclusión, no es óptimo mantenerlo en funcionamiento. Siendo sincero, quería mantener activos a los CDC y que los investigadores siguieran trabajando en una cura para el virus. Eso habría sido ideal.
Pero no podía permitirse ese lujo con todos los problemas que se avecinaban y los posibles eventos que podrían surgir. Jason estaba seguro de que si seguía creciendo en Irlanda, pronto recibiría visitas indeseadas. Por ahora, prefería disimular su fuerza y no llamar demasiado la atención. Cuando todos escucharon la explicación de Jason, quienes estaban cerca se sintieron algo aliviados. Pero en ese momento, nadie quería regresar al CDC ni siquiera considerar quedarse allí. Después de que todos comprendieran los problemas con los CDC y la comunidad del SCT, volvieron la vista hacia la prisión. Ahora, la emoción en sus ojos se reavivó. Jason sabía que muchos no podían entender sus planes, por lo que solo podía compartir lo que podían aceptar y guardarse para sí los problemas que muy pocos podían comprender. En el futuro, algunas personas admirarían a quienes eran fuertes y mantenían un refugio seguro. Pero una vez que esos individuos fuertes se debilitaran, empezarían a tramar planes para actuar por separado y tomar lo poco que tenían, revelando su naturaleza egoísta. ¿Cómo podía Jason no pensar en todo lo que sucedería y en los posibles enemigos que causarían problemas? Lo sabía muy bien. Por eso tenía que estar preparado para defender a su comunidad. Necesitaba aprovechar sus futuros conocimientos y estar listo para todos estos desafíos. No podía permitirse el lujo de obsesionarse con trivialidades como las emociones o lo que pensaban los demás. No podía permitir que sus pensamientos se perturbaran por preocupaciones tan insignificantes cuando sabía que esa era la debilidad de muchas personas fuertes. Jason sacó la radio de su chaleco y comenzó a comunicarse con Daryl mientras se concentraba en lo que seguía. Hoy solo quería confirmar la ubicación de la prisión y no planeaba hacer grandes movimientos todavía. Mientras su gente no estuviera cerca, cualquier movimiento importante sería una tontería. Además, Jason sabía perfectamente que llevaban unos 70 días de apocalipsis. La granja seguía asediada por una horda masiva de caminantes. No sabía exactamente cuándo ocurriría, pero aún tenía tiempo antes de pensar en salvar a la familia de Hercel. Sus habilidades agrícolas fueron increíblemente valiosas para iniciar la producción de alimentos lo antes posible. Los caballos y muchos otros recursos de la granja eran cruciales, lo que hacía que la familia de Hercel fuera algo que Jason no podía permitirse descuidar. Además, sabiendo que la comida sería su necesidad más crítica en el futuro, necesitaba una enorme porción de tierra que pudiera proporcionar suficiente comida para su pueblo durante todo el año. Sin embargo, dada la terquedad de Hercel, era difícil garantizar que abandonara la granja sin experimentar los altibajos de la historia original. Jason no malgastaría su energía en ellos todavía. Las sucesivas muertes de sus seres queridos, como Otis, la caída de Sane y la pérdida de Patricia, impactaron profundamente a la familia de Hercel y al grupo de Rec. Para entonces, Hercel ya había pasado por mucho. Se había recuperado casi por completo tras dejar el alcohol, pero la sombra de la muerte de su hijo era algo que nunca había superado, lo que le causaría problemas. ¿Cómo podría Jason resolver este problema? Si no hubiera habido tantas muertes y pérdidas, ¿cómo habría podido la familia de Hercel abandonar su hogar voluntariamente? Eran personas valiosas que podrían fortalecer enormemente la comunidad del SCT. Jason solo pudo negar con la cabeza y decidió no pensar en ello por ahora. Si no lograba transferir con éxito personal y recursos del CDC a la prisión, todos sus planes se desmoronarían. Si eso sucediera, consideraría buscar el CRM y crecer dentro de sus filas en lugar de continuar buscando un futuro bajo sus propios ideales. ZZ. Jason, todos están reunidos. ¿Puedes decir lo que querías anunciar? Mientras tanto, Jason y los demás ya habían regresado a la carretera. Se quedaron allí un momento, absortos en sus pensamientos, cuando la voz de Edwin Janner llegó por la radio. Jason ordenó los pensamientos caóticos que inundaban su mente, tomó la radio y habló con claridad. ZZ. Bien, tengo algunas cosas que compartir contigo. Seré breve. Si tienes alguna pregunta, la responderé después de mi explicación. Tras una breve pausa, Jason presionó el intercomunicador y dijo, ZZ. Primero, el plan de reubicación que hemos estado preparando todo este tiempo está a punto de comenzar. Una vez que termine, los demás explicarán detalladamente por qué se ha tomado esta decisión. En segundo lugar, tengo que disculparme con Felipe y sus amigos. Guillermo resultó herido, pero no fue grave. Fue alcanzado accidentalmente por una bala, pero ya está estable y recuperándose. Lo tercero, y lo más importante, Merle y Daryl. Ustedes dos tendrán que traer a un grupo de personas con las que hayan tenido más experiencia esta última semana, mientras Mac y los demás se encargan de trasladar los suministros y preparar la reubicación. Mañana tendrás que traer a ese grupo para participar en una gran batalla y reunirte con nosotros. Hemos encontrado un refugio excelente. Debido a su gran tamaño, hay zonas que necesitan ser despejadas.
Ahora, puedes hacer cualquier pregunta. ZZ. Jason, ¿está Guillermo contigo? ¿Puedo hablar con él? En cuanto Jason terminó de hablar, la voz ansiosa de Felipe llegó por la radio, y Jason solo pudo ofrecer una breve confirmación, ZZ. Lo siento, Felipe, seguimos afuera donde él está. Guillermo está ahora mismo en un lugar muy seguro, y alguien lo está cuidando bien. ZZ. Qué bien, muy bien. Gracias, Jason. Deja de llorar como una zorra. Dame la radio, cabrón. La voz agradecida de Felipe fue interrumpida de repente por la voz áspera de Merle. Jason. Salvo los hombres más experimentados, todos los soldados están en la ciudad buscando suministros militares, así que tenemos muy pocos que puedan ayudarte. ¿Qué quieres hacer? Espera, ¿podría ser esa maldita prisión que mencionaste la última vez? ZZ. Así es esa prisión. Mañana, lidera un equipo de élite. Recuerda traer tantas armas cuerpo a cuerpo como puedas, pero asegúrate de tener también armas de fuego por si te encuentras con enemigos. Ah, y no olvides la comida, si puedes traer provisiones extra, mucho mejor. Después de largas discusiones, Jason finalmente arregló todo para el día siguiente, y por ahora, regresaron a la granja. Antes de entrar a la casa, Jason notó que el joven Jamie había salido a saludarlos e informó a todos varias cosas, siendo la más importante, tu amigo se ha despertado y te está buscando. Al oír esto, varias personas entraron rápidamente. Al llegar a la habitación, vieron a Guillermo medio tumbado en la cama, bebiendo un tazón de avena. Todos dieron un paso al frente, rodeando a Guillermo con sonrisas, chocando las manos uno por uno. Guillermo juntó las manos y les dijo a todos, gracias a todos. Escuché lo que dijo Hercel, si no fuera por ustedes, podría haber muerto. Rec le dio una palmadita en el hombro a Jason con una sonrisa y le dijo a Guillermo, nos alegra que estés bien. No hay nada de qué preocuparse. Todos estaban felices de que Guillermo hubiera despertado, no había una sola persona que no hubiera ayudado a garantizar que estuviera a salvo. Qué lástima que no vieras a Jason en ese momento. Todos nos quedamos paralizados, viéndolo desangrarse en el suelo, pero Jason actuó rápido. Cortó unos palos, pidió ropa a varias personas y, en un instante, armó una camilla, dijo T-Dog con una sonrisa irónica. Sane también bromeó, Guillermo, te admiro mucho. ¿Sabes? A alguien también le dispararon, pero estuvo 2 meses en coma en el hospital. ¡Wow! Cuando escuchó los aplausos, Rec protestó, pero no estaba en un hospital, estaba en el CDC. De repente, Glenn añadió estupefacto, ¿hay alguna diferencia entre esos dos lugares? Ja 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 ja. Después de charlar un rato, la conversación volvió a centrarse en la limpieza de la prisión y otros asuntos importantes. A la mañana siguiente, en el pequeño camino que daba a la entrada de la granja, se veía a lo lejos una enorme fila de vehículos. Todo el convoy iba encabezado por otro vehículo recreativo modificado. Las exageradas modificaciones de este vehículo recreativo daban la impresión de que no se trataba de un simple camión de combate convencional. No mucho después, el enorme convoy se detuvo frente a la casa de Hercel y más de 40 personas salieron de los vehículos, una tras otra. Jason y los demás dieron un paso al frente, saludando primero a los hermanos Dixon y luego a todos los demás, uno por uno. Pero muchos se sorprendieron al ver a Andrea, Emi, Jackie y Carol bajar de los vehículos. Al mirar más de cerca, vio que había muchas más mujeres cuyos nombres Jason ni siquiera podía recordar, la mayoría de ellas probablemente formaban parte del grupo de Guillermo. ¿Por qué está toda esta gente aquí también? El rostro de Jason se ensombreció. No era sexista y sabía que había mujeres muy fuertes que podían cuidarse solas, pero había dejado claro que debían ser luchadoras fuertes. Algunas mujeres aún tenían las manos temblorosas al manejar armas de fuego, así que, a pesar de considerarlo, Merle decidió traer a muchas mujeres. Jason se volvió hacia Merle y le dijo enojado, te pedí que trajeras a los mejores luchadores disponibles. ¿Qué piensas cuando ves esto? Merle extendió las manos con inocencia. Nunca pensé que el líder de la comunidad SCT fuera sexista. Eres uno de nosotros, hermano. Pero olvidaste algo, los luchadores también necesitan comer, ¿no? Además, todos insistieron en venir. Tras escuchar las ridículas palabras de Merle, Jason sintió que la tensión en sus pensamientos se aliviaba un poco y decidió ignorar la situación actual. De hecho, si bien la violencia no puede resolver todos los problemas, aprender a luchar podría ser beneficioso para todos. Jason, vinimos aquí voluntariamente. Esto no tiene nada que ver con las decisiones de Merle ni de nadie más. Emi dio un paso al frente, parándose frente a todos, y pronunció palabras que algunos, como Sane, encontraron ridículas.
Además, también queremos acostumbrarnos a luchar contra los caminantes. Nuestra puntería ha mejorado mucho, mi hermana y yo hemos aprendido muchas cosas, así que queremos ser útiles. Andrea también sonrió torpemente al escuchar las palabras de su hermana y levantó la mano para saludar a Jason y a los demás. Yo también. Carol, de pie entre la multitud, levantó la mano y habló débilmente. La única mujer a la que Jason respetaba, incluso si en ese momento era una mujer débil de mente. ¿Podemos ayudarte a cocinar? Jackie también levantó la mano generosamente. Sí, ya que siempre es mejor ahorrar munición. No siempre tendremos suficientes balas para que practiquen tiro, dijo Sane, pensando lo mismo. Ignorando las miradas de las personas que lo rodeaban, Jason decidió que no se haría responsable de la seguridad de todos en la comunidad. Un día, tendrían que aprender a defenderse. Mientras este grupo de personas hablaba, la familia de Hercel, de pie en la puerta de su casa, se quedó atónita. Habían asumido que era un grupo pequeño que buscaba provisiones afuera. Aunque habían oído a Jason mencionar a los CDC y sabían que aún tenía compañeros, no esperaban que llegara tanta gente a la vez. Al observar más de cerca, ninguna de estas personas parecía estar en mal estado. Todos eran hombres y mujeres fuertes, algunos jóvenes, otros de mediana edad, lo que significaba que su grupo era definitivamente más grande que los recién llegados. Cuando llegó el momento, se celebró una breve reunión y se informó a todos los recién llegados de lo que estaba sucediendo. Planeaban tomar el control de una prisión ocupada por caminantes. Jason se paró frente a la multitud y habló con voz firme y clara. Creo que ahora todos saben por qué abandonamos el CDC. Asegurar y despejar la prisión es crucial para nuestro futuro. Tras decir eso, Jason hizo una pausa antes de continuar. Como somos muchos en nuestro grupo, podemos abrir varias áreas a la vez. En esta misión, todos los participantes deben estar coordinados, y recuerden, su único trabajo es eliminar a los caminantes. No quiero que nadie pierda la vida por un simple error. ¿Pueden hacerlo? Podemos. Muy bien. No perdamos más tiempo. Vamos ya. Una vez listo todo, una autocaravana modificada recorrió la carretera, seguida de varios vehículos más, todos en dirección a la prisión. Conduciendo por el camino que conducía a la prisión, Jason y su grupo despejaron el camino en un instante y luego siguieron recto. Con el camino despejado, no había necesidad de atravesar los árboles para llegar a la prisión. El camino había estado bloqueado antes, pero Jason levantó la mano y miró la hora, eran casi las 9, y vio que todos estaban tranquilos. Dentro de la autocaravana modificada, Jason iba en el asiento del copiloto mientras Dale Horvath conducía. Junto a ellos estaban Otis, Glenn y, sorprendentemente, Maggie. Te dije que no era necesario que estuvieras aquí, Otis. Esta vez, podría ser muy peligroso. Y tú, Maggie, Hercel se pondrá furioso cuando se dé cuenta de que no estás en casa y le pregunte a tu hermana. Soy plenamente consciente de mis decisiones. Además, esto no tiene nada que ver con mi padre. Yo tampoco estoy aquí para ti. Jason no se molestó en mirar a Maggie, pero al ver la sonrisa boba en el rostro de Glenn, su expresión se transformó en sorpresa. ¿Desde cuándo se habían unido tanto? Otis, sentado en la última fila, dudó un momento. Miró a Jason, y sus miradas se cruzaron antes de que finalmente hablara. Jason, que viva con Hercel no significa que esté de acuerdo con su forma de pensar. Esas cosas no son personas enfermas. Voy de casa a menudo, y sé que esas cosas ya no son humanas. Al notar que todos lo miraban, Otis continuó, no creo que podamos quedarnos en la granja para siempre. Si alguna vez nos topamos con una cantidad suficiente de caminantes, no tendremos más remedio que huir. Así que espero que puedas convencer a Hercel de que se vaya de ahí y se mude a un lugar más seguro. Al ver la tensión, Rick observó la expresión algo seria de Otis y dijo, no creo que Hercel esté considerando mudarse. Hablé con él hace un rato y supe que su familia ha cuidado la granja durante muchos años. No es fácil para él irse de ese lugar. Pensé lo mismo, dijo Jason con seguridad, pero considerando que los caminantes de la ciudad se están expandiendo, pronto se formará una horda masiva. Una vez que la granja esté en su camino, el resultado no será bueno para ellos. Al oír las palabras de Jason, Otis imaginó una multitud masiva de caminantes invadiendo la granja, y un escalofrío le recorrió la espalda. Se estremeció y sus preocupaciones se intensificaron. Al ver esto, Jason suspiró, agarró su arma y dijo, no tienes que preocuparte. Hablaré con Hercel lo antes posible y lo ayudaré a tomar la decisión correcta para salvarse a sí mismo y a su familia. Otis solo pudo asentir, ya que no había nada más que hacer en ese momento. Yo también ayudaré a convencer a mi papá. Al oír esto, Maggie miró a Glenn a su lado y se tomaron de la mano en silencio. Después de un rato,
Varios coches se detuvieron lentamente en la entrada principal de la prisión. Todos salieron ordenadamente, empuñando armas cuerpo a cuerpo. Inmediatamente formaron un perímetro y comenzaron a eliminar a los caminantes de los alrededores uno por uno. Glenn usó un cortador de pernos para romper la cerradura de la puerta de la prisión mientras los demás continuaban despejando a los caminantes cercanos. Jason observaba todo con calma. En cuanto el grupo empezó a moverse con eficiencia con sus armas, supo que habían entrenado a fondo. Mientras avanzaba, asintió desde el centro de la prisión. Aunque las instalaciones parecían antiguas, la entrada consistía en una puerta doble con una estructura de malla de alambre. Junto a la puerta había una torre de vigilancia, con un letrero con el nombre de la prisión fijado en la pared. Al mirar dentro, había un amplio patio, probablemente el área recreativa de la prisión. En ese momento, el patio estaba invadido por caminantes, e incluso las paredes estaban sembradas de cadáveres. Todos entraron rápidamente por la puerta, y Glenn y Daryl la cerraron con llave de inmediato. Los caminantes reunidos fuera de la valla se detuvieron. La prisión fue diseñada con una valla interior y otra exterior, y el grupo se encontraba actualmente en el espacio abierto entre ellas. Jason tomó el mando de inmediato, atrayendo la atención de todos mientras asignaba tareas. Escuchen. Daryl y Merle, lleven a 15 personas al lado oeste. Sane y Morgan, lleven a otras 15 al lado opuesto. El resto me seguirá. Permanezcan en alerta máxima, tomen sus posiciones, hagan ruido y atraigan a los caminantes desde afuera de la valla. Dios mío, mira eso. Un joven señaló de repente hacia la entrada que daba al patio interior. Todos se giraron en esa dirección y vieron que la puerta corrediza estaba abierta, con una gran cantidad de caminantes dentro. Según el plan original, cerraré esa puerta. Jason indicó a todos que se dirigieran a sus posiciones. Eso es demasiado peligroso. Hay demasiados caminantes dentro. Jason les indicó a todos que guardaran silencio y luego dijo, muy bien, como estaba planeado, necesitamos a nuestros mejores tiradores. Sane y Rek, vayan a las torres de ambos lados. Todos los demás, disparen libremente y eliminen a los caminantes del patio. Asegúrate de no desperdiciar munición, añadió Rek mientras se ponía en posición. Al ver la determinación del grupo, nadie protestó más y corrieron a sus puestos. Una vez en sus puestos, empezaron a hacer ruido. Glenn sujetó la puerta del patio y advirtió a Jason, cuidado. A la cuenta de 3, 2, 1, ahora. Con eso, abrió la puerta con todas sus fuerzas, produciendo un fuerte chirrido metálico. En ese momento, Jason sostenía una pistola con silenciador en la mano izquierda y un machete en la derecha. En cuanto se abrió la puerta, se lanzó hacia adelante. La adrenalina que corría por sus venas agudizaba sus sentidos, haciendo que su corazón latiera más rápido y enviando oxígeno a sus extremidades. Jason se sintió verdaderamente eufórico. Blandió su machete y abatió a 2 caminantes que pasaban. La sangre salpicó por todas partes, manchando tanto su arma como sus manos. Momentos después, los 2 caminantes se desplomaron en el suelo. La distancia desde la puerta se estaba acortando y el número de caminantes alrededor de Jason estaba aumentando. ¡Van! 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 En ese momento, se oyeron disparos por todas partes. Los caminantes, no lejos de la posición de Jason, cayeron al suelo uno tras otro, dejando al pequeño grupo ileso y capaz de seguir adelante. Tras observar su entorno, Jason no dudó y avanzó sin detenerse. En esta situación, no había margen de error. No le importaba la posición de los caminantes, solo se centraba en los que tenía delante y que aún no habían sido abatidos por los francotiradores. Al ver a Jason abalanzándose, Rek y los demás tampoco se contuvieron. Se concentraron en disparar a los caminantes más cercanos para facilitarle el paso. Las balas seguían acribillando el aire. Con un movimiento rápido, Jason esquivó el agarre del primer caminante a su derecha, giró el cuerpo y le cortó el cuello con su machete. La inmensa fuerza de su ataque le cortó la cabeza al caminante de un solo golpe. Al mismo tiempo, agarrando con fuerza el machete, se giró hacia otro caminante y lo decapitó con la misma facilidad. Crack. Crack. En apenas unos segundos, el sonido de 2 golpes consecutivos resonó al impactar contra el suelo 2 cabezas de caminantes. Sangre negra y coagulada brotó a borbotones, y los cuerpos putrefactos de los caminantes se desplomaron. Confiado en sus habilidades, Jason no les prestó más atención. Mientras avanzaba hacia su objetivo, vio a otro caminante cerca. Probablemente atraído por el ruido de la zona, pronto se fijó en él y se movió lentamente en su dirección. Pero ya era demasiado tarde para que el caminante levantara los brazos e intentara morder a Jason, una máquina de matar.
En cuanto la criatura se interpuso en su camino, la afilada hoja del machete de Jason le cortó el cuello, cercenándole la cabeza por completo. Grieta. Después de despachar al tercer caminante, Jason levantó su pistola silenciada y eliminó rápidamente a los que estaban directamente frente a él, quienes se estaban acercando cada vez más. Un caminante bloqueó el paso de Jason. Debido a su proximidad, no pudo levantar el arma a tiempo para disparar, dejándole solo una opción, una maniobra rápida. Sin darle oportunidad de avanzar más, dio unos pasos rápidos, levantó el pie y pateó con fuerza el cuerpo en descomposición, haciéndolo caer al suelo. Finalmente, con el área libre de caminantes, Jason agarró las barandillas a ambos lados de la puerta con ambas manos y tiró con fuerza, cerrando la sección abierta que había dividido el patio de la enorme horda de caminantes del otro lado. Una vez cerrada la puerta, Jason se giró para mirar a la gente que estaba detrás de él. Solo quedaban unos pocos caminantes, que fueron rápidamente eliminados con unos cuantos disparos más. Luego, se giró hacia una de las torres y abrió la puerta. Dentro de la entrada de la torre de vigilancia, Jason se encontró con un caminante con uniforme de guardia de seguridad. Sin pensarlo dos veces, se apresuró a eliminarlo. Reaccionando con rapidez, Jason levantó el pie y pateó el cuerpo del caminante, creando distancia entre ellos. Dio 2 pasos hacia adelante y le clavó el machete en la frente. Grieta. El cráneo del caminante fue perforado, la sangre negra salpicó la pared y, una vez que todo estuvo arreglado, Jason cerró la puerta detrás de él. Lo logró. Ja, 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 maldito loco, exclamó Merle con una carcajada. Ahora, despejemos a los caminantes que quedan, gritó Daryl. En cuanto terminó de hablar, los disparos a su alrededor se intensificaron. En cuestión de minutos, ya no había caminantes en el patio principal de la prisión. Tenemos que entrar. Todos corrieron hacia el espacioso patio, y algunos no pudieron evitar vitorear. Si bien el CDC había sido un refugio, su estrecho espacio subterráneo había sido realmente sofocante. Pero ahora, por fin podían sentir la hierba bajo sus pies y ver el espacio abierto a su alrededor, llenándolos de ilusión por el futuro. Nadie pudo contener la sonrisa. Jason también cruzó la torre con alegría. Este lugar sería fácil de defender y un excelente lugar para albergar a todos. Jason, eres increíble. Glenn corrió emocionado y lo elogió. Jason, siempre modesto y poco dado a los elogios, no se detuvo en el cumplido. Tras recuperar su M4 de uno de sus hombres, dijo, ahora, traigan los camiones y vehículos de afuera. Tenemos que comprobar que todos los caminantes hayan caído. Tenemos que asegurarnos de que este lugar esté completamente libre de infecciones. Una vez confirmado, recojan los cuerpos en la sección más alejada y quémenlos. Dicho esto, Jason miró a Rek y señaló hacia el patio interior. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Terminemos esto rápido para poder seguir adelante. Comprendido. Ningún problema. Al oír esto, todos se pusieron manos a la obra y se mantuvieron ocupados durante un buen rato. Tras completar la primera fase, se reunieron de nuevo frente a la valla que conducía al patio interior. Al observar a los caminantes más allá de la valla, Jason rápidamente ideó un plan para eliminarlos sin sufrir bajas. También había un patio trasero dentro del jardín, donde se había reunido una gran cantidad de caminantes particularmente peligrosos. Jason lo sabía muy bien. Si mucha gente avanzaba a la vez, las bajas eran inevitables. Frente a estos complejos caminantes, sobrevivir era casi imposible a menos que la mordedura se limitara a una extremidad. Bien, dividámonos en varios grupos y turnémonos para hacer ruido en esta zona. Necesitamos atraer a los caminantes hacia la valla y eliminarlos de forma segura. Tras pensarlo mucho, Jason decidió que matarlos desde el otro lado de la valla era la opción más segura. Algunos pensaron que estaba siendo demasiado cauteloso, pero nadie objetó. Era mejor tener un líder cuidadoso que pensara las cosas 10 veces antes de actuar que uno imprudente que los precipitara al peligro sin considerar a su gente. Todos notaban que Jason realmente se preocupaba por sus vidas, lo que los hacía sentir valorados. Jason se acercó a la valla y la golpeó con su machete, produciendo un fuerte ruido metálico. Los caminantes cercanos, atraídos por el ruido, se dirigieron lentamente hacia la puerta. Sin embargo, Jason no los miraba. Estaba observando la esquina tras el muro. El grupo frente a la valla ya había empezado a eliminar a los caminantes uno a uno. Entonces, Jason por fin los vio, algunos caminantes emergían de la esquina. Pronto, su número se hizo más denso. En ese momento, los demás, que habían estado eliminando a los caminantes cerca de la valla, también notaron la creciente horda que no habían visto antes. Al ver la cantidad de caminantes que se acercaban, todos se estremecieron, agradecidos en silencio por la precaución de Jason.
Tras más de una hora de limpieza, los caminantes al otro lado de la valla finalmente escasearon, y la zona donde se había sellado la puerta corrediza quedó despejada. Sin embargo, el suelo estaba densamente cubierto de cadáveres. Tras tomar una decisión, varias personas se encargaron de abrir la puerta, y Jason tomó la iniciativa de entrar corriendo, despejando a los últimos caminantes con equipo antidisturbios. Muchos ya sabían cómo lidiar con estos caminantes, él se lo había demostrado, y los demás pudieron replicarlo fácilmente. Una vez más, todos transportaron los cadáveres apilados a una colina cerca de la salida. Ya había pasado mucho tiempo. Cuando todo se calmó y cayó la noche, Jason no tenía intención de seguir adelante, por lo que ordenó a todos que acamparan en la zona y prepararan la cena. Todos estaban realmente exhaustos ese día. Después de montar las tiendas, se sentaron alrededor del fuego, esperando a que los demás terminaran de cocinar, mientras Jason inspeccionaba cuidadosamente la cerca exterior para ver si había algún daño. Daryl estaba de pie en el techo de la casa rodante modificada, no muy lejos, vigilando los alrededores con ojos penetrantes. Justo cuando Jason estaba a punto de alejarse, escuchó una voz a su lado. «Eres un buen líder». Al ver la figura solitaria de Jason en la esquina, Morgan habló de repente. Al oír esto, Jason miró a Morgan sin decir nada. Todos lo consideraban alguien especial, pero en realidad, solo se preparaba para el futuro, aumentando sus posibilidades de supervivencia para moldearlo según sus deseos. No tenía intención de estar en desventaja frente a organizaciones más poderosas. Por eso necesitaba usar sus conocimientos para crear oportunidades y ganarse el respeto de quienes lo rodeaban. Sí, tienes una gran visión y de verdad te preocupas por la gente. Si no fuera por tu ayuda, quizá no lo habría logrado, coincidió Rick con las palabras de Morgan. Solo soy alguien que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto de sus vidas. También espero que, si alguna vez necesito ayuda, estén ahí para salvarme, dijo Jason en broma, aunque sus palabras reflejaban algunos de sus verdaderos deseos. Por supuesto, todos vendríamos a salvarte si alguna vez necesitaras nuestra ayuda, dijo Sane con una leve sonrisa. Si yo no estuviera aquí, Rick o Sane serían buenos líderes. Ambos tienen lo necesario para liderar. Tras un breve intercambio de palabras, volvió el silencio. Parecía que todos estaban absortos en sus pensamientos y nadie tomó la iniciativa de hablar. Varios jóvenes y mujeres que no habían participado activamente en la limpieza se acercaron con grandes ollas de comida, y todos empezaron a recibir sus comidas. En el techo de una caravana distante, Carol le llevó comida a Daryl, quien estaba solo. «Come algo. No puedes ignorar el hambre, incluso cuando estás de guardia», dijo Carol, entregándole la comida. «Nuestro líder nos guarda la comida deliciosa», comentó Daryl con sarcasmo mientras aceptaba la comida. «No seas tan duro con él. En mi opinión, lo ha hecho bastante bien. Al menos seguimos vivos». Mientras todos descansaban, él fue el único que se tomó la molestia de revisar los alrededores. «Es el mejor líder que hemos tenido hasta ahora». Daryl comió en silencio. En realidad, sabía muy bien que Jason era un buen líder, después de todo, hasta su hermano lo decía. Simplemente se sentía un poco distante porque había una brecha en la comunicación entre ellos. Mientras Daryl pensaba en esto, notó que Carol extendía la mano para masajearle el hombro y no pudo evitar preguntar, «¿Qué pasa?». «El retroceso del arma fue tan fuerte que me lastimó el hombro», respondió Carol, mostrando un ligero dolor en su rostro. «Ven aquí, déjame comprobarlo», dijo Daryl, dejando su comida a un lado y haciendo un gesto a Carol para que se diera la vuelta antes de tocarle el hombro. «Eres muy romántico. ¿Intentas tener una oportunidad conmigo?», bromeó Carol. Su amistad se había fortalecido mucho. Desde que se enfrentó a su esposo Ed, Carol había sido protegida por todos en la comunidad y Daryl era uno de los que había tomado la mayor iniciativa para ayudarla. «Deja de bromear», dijo Daryl mientras se levantaba del techo de la casa rodante, con la intención de ir a hacer sus necesidades. «Lo digo en serio», respondió Carol. «Ja ja». En el patio principal de la prisión, el silencio reinaba. Hoy había sido un día verdaderamente intenso, todos habían sentido el mundo en todo su esplendor a través de estas experiencias explosivas. Alrededor de una fogata, todos permanecieron sentados en silencio. Pero al instante siguiente, alguien aplaudió. Todos levantaron la vista y vieron a Rick, quien parecía tener algo que decir. «Sé que todos estamos muy cansados. Han trabajado mucho hoy. Descansen bien esta noche. Mañana nos adentraremos más en la prisión, lo que significa que tendremos un refugio estupendo en el futuro». Rick hizo una pausa, miró a todos y continuó, «Una vez que renovemos el interior de la prisión, será un lugar estupendo para vivir. Por lo que hemos visto, hay una cocina grande, una armería y una enfermería,
así que necesitamos limpiar este lugar a fondo antes de trasladar recursos al interior. Red tiene razón. Establecernos aquí es solo el primer paso del plan, y también el más importante para asegurar nuestra supervivencia. Dijo Jason con seriedad, recorriendo con la mirada a todos los que estaban alrededor del fuego. Luego miró al suelo y añadió, creo que muchos de ustedes están un poco confundidos sobre nuestro futuro y no saben cómo afrontarlo. Lo único que puedo decirles es que, una vez que nos instalemos en esta prisión, reforzaremos las defensas a su alrededor para aumentar nuestra seguridad. El objetivo es seguir acogiendo a nuevos supervivientes y luego les enseñaré más sobre cómo proteger sus vidas. Después, necesitamos nuestros propios recursos, cultivar alimentos en grandes cantidades y, con el tiempo, expandir nuestra influencia. Solo cuando seamos más numerosos podremos hacer mucho más. Tras escuchar las palabras de Jason, todos se interesaron y entusiasmaron con la idea de acoger a más sobrevivientes en su comunidad. Cautivados por sus palabras, prestaron mucha atención a lo que iba a decir. Quizás pienses que lo que digo no es realista. Ahora mismo, no lo es. Pero te digo la verdad, este es el fin del mundo. Los recursos para la supervivencia serán lo más importante en el futuro. ¿Cómo podemos asegurarnos de tener recursos infinitos y no preocuparnos nunca por la comida? Sembrando, criando ganado y fabricando, solo una pequeña parte de lo que necesitaremos. Jason hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Luego, con voz clara, continuó, sabes, a medida que pase el tiempo y el mundo exterior empeore, experimentaremos cosas inimaginables. Entonces veremos realmente la crueldad de la naturaleza humana. Seremos testigos de masacres por un simple bocado de comida o un vaso de agua. Si pudiera elegir, preferiría que ninguno de nosotros tuviera que pasar por algo así, pero es imposible. Por eso debemos fortalecer nuestra comunidad y defendernos de cualquiera que intente hacernos daño. Solo cuando seamos tan fuertes que nadie se atreva a pensar en hacernos daño, podremos establecer las reglas. Créanme cuando les digo que en el futuro crearemos un mundo donde nadie hará nada que pueda dañarnos. Dios dijo una vez, nunca pagues mal por mal, actúa de tal manera que todos vean que somos personas honorables. Haz todo lo posible por vivir en paz con todos y, sobre todo, nunca te vengues. Jason miró a todos y dijo con tono serio, llegará el momento en que tengamos que hacer cosas que jamás soñamos. Pero les digo ahora, que la justicia se encargue. A partir de ahora, seré yo quien se vengue. Les haré pagar lo que se merecen. Nunca dejes que el mal te derrote. Quienes nunca habían explorado el mundo exterior no podían comprender la crueldad que se volvería en los últimos días. Sobrevivir era mucho más difícil de lo que nadie imaginaba. Por eso, la mayoría de los sobrevivientes preferían viajar largas distancias a lugares remotos en lugar de aventurarse en una ciudad. Cualquiera que pensara en partir y seguir su propio camino tendría que enfrentarse a un mundo convertido en una jungla. Si no fueran fuertes ni inteligentes, serían devorados por los más fuertes y sabios. Muchos en la comunidad del SCT nunca habían conocido el hambre ni la sed, y Jason quería que fueran conscientes de las dificultades que muchos otros enfrentaban. Entonces, Jason finalmente dijo, espero que todos recuerden lo que dije, si quieren ser parte de la comunidad del SCT y de este cambio, debemos vivir como una familia. No se tolerarán los conflictos internos, no se permitirá la formación de grupos separados ni el asesinato indiscriminado de inocentes. Tampoco toleraremos que nadie intimide a nuestra gente. Cualquiera que intente destruir nuestro mundo, nuestra comunidad SCT, conocerá el rostro de la devastación. De repente, la voz áspera de Merle rompió el silencio. Jason, ¿de verdad sabes cultivar? Estaba pensando en un pequeño campo de cannabis, creo que ese tipo de cultivo podría sernos muy útil. Además, tendremos que pensar en recrear cosas que no conocemos bien. Todos miraron a Merle en silencio. ¿Valía la pena centrarse en este problema ahora mismo? ¿Hablaba en serio? Al escuchar las palabras de Merle, Jason desvió la mirada hacia él mientras se ponía de pie y decía, bueno, hay libros y manuales entre los recursos que he reunido con el tiempo, y también tenemos mucha gente cualificada con ese tipo de conocimiento. Pero incluso si no los tuviéramos, creo que podría resolverlo sin demasiados problemas. Jason oyó algunos murmullos entre la multitud. Tenía una confianza genuina en sus habilidades y no veía la necesidad de ocultarlo. Desde el principio, Jason había estudiado muchas cosas que le serían útiles en el futuro y nunca se había basado realmente en encontrar personas con habilidades específicas. Por eso, mientras estaba en el CDC, se dedicó a estudiar. Mejoró continuamente, no solo físicamente, sino también en conocimientos. Internamente, creo que deberíamos aclarar la división del trabajo y anunciar los puestos de líderes de grupos más pequeños.
Por supuesto, una vez que ocupemos completamente este lugar, realizaremos votaciones para considerar las opiniones de todos. Hasta ahora, he liderado la comunidad SCT, pero eso podría cambiar si así lo desean. Alguien más puede asumir el liderazgo si tiene mejores habilidades que yo. Jason no quería ser un líder autoritario, prefería escuchar a los demás antes de tomar el control absoluto por la fuerza. No, yo voto por Jason. Yo también. Pienso lo mismo. Todos los presentes levantaron la mano, mostrando su acuerdo de que Jason debía continuar liderando la comunidad SCT, incluidos Rek y Sane, quienes no tenían nada que decir. Jason tampoco se negó. Aunque todos habían seguido sus órdenes antes, esa obediencia solo había durado mientras el CDC estaba en funcionamiento, porque él les había proporcionado comida y seguridad. Pero después de muchos días, todos habían aprendido a luchar y los roles de liderazgo se habían formado subjetivamente entre los más cercanos a Jason. Jason se levantó, se frotó las manos en señal de agradecimiento y luego dijo, gracias por su confianza y apoyo. Ya que siguen de acuerdo en que yo dirija, no me negaré. Pero, al igual que en el CDC, necesitamos que otras personas me ayuden a gestionar este lugar. Al ver que todos estaban de acuerdo con sus palabras, Jason señaló a 2 personas del grupo y dijo, Rek y Sane, estos 2 grandes hombres son policías con experiencia. Los recomiendo, junto con Sam Daudas y Tommy, para que sean los líderes del equipo de combate. Luego está Guillermo, quien será el capitán de seguridad por ahora. Guillermo también estuvo involucrado en todos los aspectos de la coordinación antes del fin del mundo. Lo recomiendo para el puesto de líder interno. Finalmente, Merle y Daryl, aunque no son guardias de seguridad, ambos tienen fuertes habilidades de supervivencia en el campo y son responsables de cierto entrenamiento. Elegirlo sería la decisión correcta. ¿Qué opinas? Mientras discutían esto, Jason no se dio cuenta de que Daryl le dirigió una mirada complicada y todos estuvieron de acuerdo. Lo apoyo. No tenemos objeciones. Por supuesto, estos títulos son solo para la división del trabajo y no obligaremos a nadie a asumir un rol si no está de acuerdo. Nosotros también intentamos sobrevivir, igual que tú. Si un día nuestras órdenes ponen en peligro al grupo, todos tienen la opción de no acatarlas. La actitud seria de Jason fue apoyada una vez más por todos los presentes. A la mañana siguiente, todos se despertaron temprano y comieron algo, pero cuando se levantaron, vieron a Jason llevando algo de leña en sus brazos. Señor, ¿qué hace con esa madera? Desde que se finalizó la votación anoche, la gente había empezado a llamar a Jason señor o capitán. Estos títulos también aplicaban a otros, pero Merle dejó claro que no le gustaban esas tonterías. Cuando Jason escuchó la pregunta, sonrió y respondió, estoy tratando de hacer algunas cosas pequeñas. Con la ayuda de los demás, Jason intentó fabricar una especie de escudo para quienes no tenían escudos antidisturbios. Los escudos de plástico que había en el suelo no eran suficientes para todos. Después de un tiempo, Jason y los demás lograron crear escudos de madera improvisados que parecían robustos. Estos escudos eran diferentes de los de plástico, pero cumplían la misma función. Para ser honesto, solo estaba practicando mientras todos los demás despertaban. Quería comprobar si este método era realmente viable. Merle se quedó a un lado, observando el escudo, y dijo, bueno, esto realmente sería útil. Una vez que todos estuvieron listos, Jason instruyó a aquellos que llevaban escudos antidisturbios de madera o plástico para que tomaran la iniciativa y finalmente entraron por la puerta de la prisión. Debido a la falta de electricidad, el interior de la prisión estaba muy oscuro, pero esto no molestaba a nadie. Con linternas en sus armas y manos, la iluminación no era un problema al caminar por los pasillos. No mucho después de entrar, llegaron a un espacioso salón sin encontrar ningún obstáculo. El lugar era un auténtico desastre. La situación en la planta superior era desconocida por el momento, pero parecía ser una especie de sala de advertencia, mientras que la planta baja estaba llena de mesas y sillas volcadas, montones de basura en el suelo y una gruesa capa de polvo que lo cubría todo. Al entrar, Jason observó su entorno mientras avanzaba lenta y silenciosamente con los demás. Observó el ambiente, respirando esa mezcla de polvo y humedad. Daryl se dirigió a la puerta de hierro que conducía a las celdas. La sacudió con fuerza, solo para descubrir que estaba cerrada. Volviendo la cabeza, susurró, está cerrada. Necesitamos la llave para entrar. Todos se dispersaron y comenzaron a registrar la habitación. Al cabo de un rato, oyeron la voz de Felipe desde la caseta de guardia del segundo piso. Lo encontré. Jason subió corriendo al segundo piso, miró a Felipe y caminó hacia él en la sala de guardia. Vio que Felipe dudaba en entrar, así que se inclinó para echar un vistazo y recordó de inmediato esta escena al ver al guardia sentado dentro de la pequeña habitación.
Un cadáver yacía desplomado en la silla, con la cabeza completamente inclinada hacia atrás, inmóvil. Mirándolo de frente, era imposible distinguir si era un caminante o simplemente un cadáver, mientras que las llaves colgaban de su cintura. Aunque recordaba vagamente que el guardia estaba completamente muerto, Jason seguía moviéndose con cautela. Extendió lentamente la mano, tomó las llaves de la cintura del guardia y también su arma. Dándose la vuelta, Jason miró a Felipe y le entregó el arma. No podemos dejar nada atrás. Quédate con esa pistola. El guardia es solo un cadáver, y tenemos que limpiarlo. Dicho esto, Jason bajó las escaleras con las llaves en la mano. Felipe, en cambio, tragó saliva con dificultad. Había venido porque se enteró de que Guillermo estaba herido, pero nunca imaginó que acabaría en un lugar así. Ahora que Jason tenía las llaves, el resto del problema podía resolverse fácilmente. La prisión estaba llena de puertas y rejas de hierro. Sin decir una palabra, incluso antes de entrar, sus prioridades estaban claras. Sin dudarlo, entraron en la primera sección. Cuando Jason abrió la puerta con barrotes, para sorpresa de todos, había muy pocos caminantes en las celdas. Ni siquiera en el primer piso se encontró a uno solo uno o dos cadáveres yacían en el suelo, cada uno con una herida de bala en la cabeza. Estaba más que claro que todos los presentes habían sido asesinados. Probablemente, la mayoría fueron eliminados antes de que pudieran convertirse en caminantes. Tras abrir el segundo piso, Jason y los demás finalmente encontraron algunos caminantes dentro de algunas celdas. Sin embargo, como las puertas estaban completamente cerradas, Rick y los demás los derribaron fácilmente. Hay 12 celdas en esta unidad, y cada habitación puede albergar de 2 a 3 personas, lo que significa un máximo de unas 30 personas por unidad. Al oír esto, Jason miró las celdas y dijo, con algunas divisiones en el pasillo, esta unidad podría albergar a unas 50 personas. Rick examinó la disposición de la celda y quedó gratamente sorprendido, ese lugar era más que perfecto para vivir. No, contemos 2 personas por habitación. Esta unidad tiene capacidad para 24 personas. Nuestro grupo actual necesita más espacio, pero servirá si ampliamos el área. Sigamos avanzando. El plan de Jason era revisar todo el lugar primero, asegurándose de no dejar tantos huecos sin sellar como en la historia original, lo que había provocado innumerables problemas más adelante. Además, la gran cantidad de recursos que había necesitado para ser transportado a esta prisión, sin dejar rastro. Por lo tanto, cada rincón de este lugar sería útil. Jason abrió la puerta de al lado y salió al pasillo. Notó que este pasaje estaba mucho más oscuro debido a los cortes de luz y que esta zona era una zona más profunda de la prisión. Extendió la mano para detener a varias personas con escudos e hizo una señal a Glenn. «Dame esa bolsa». Tras quitarle la mochila a Glenn, Jason sacó una docena de pistolas y silenciadores. Se dirigió a todos y dijo, «El siguiente paso es crucial. Necesitamos observar con atención en un espacio reducido. No todos podemos entrar ahora mismo. Por ahora, necesitamos un equipo pequeño. Rick, Glenn, Daryl y Morgan llevaremos armas mientras T-Dog sostiene un escudo. Avanzaremos, mientras el resto seguirá a Sane. Él se encargará de revisar los puntos ciegos y asegurarse de que todo esté despejado dentro. Recuerda hacer solo lo que puedas. No te precipites si las cosas se ponen feas, le recordó Rick a su amigo. Sane asintió y les pidió a los demás que se fueran a otra zona. Jason giró la cabeza y notó que ni Maggie ni Otis habían ido con Sane. Se sorprendió un momento y dijo en voz baja, ¿qué hacen? Salgan. Esperen afuera con los demás. Glenn no se va, y yo no me voy. Maggie parecía terca. Glenn seguía intentando convencerla de irse, pero ella no se movía, agarrando la mano de Glenn y mirando a Jason, reacia a irse. Otis, de pie detrás de ella, parecía aún más confundido. ¿Cuándo me arrastraron al frente? En ese momento, si de verdad no se iba, sin duda moriría. Al ver la expresión seria de Maggie, Jason volvió a mirar a Glenn y simplemente dijo, «Eres demasiado amable. Si algo sucede, tendrás que responderle a Ercel». Glenn asintió, visiblemente mucho menos entusiasmado que antes. Jason negó con la cabeza con impotencia y solo pudo indicarles a los demás que salieran. El pasillo que tenían delante estaba completamente oscuro, con puertas entreabiertas a ambos lados. El amplio pasillo solo tenía cabida para unas 4 personas a la vez. Morgan y T-Dog estaban al frente con sus escudos levantados, mientras los demás avanzaban lentamente detrás de ellos. A diferencia de los demás, Jason señaló que todos los cuerpos inmóviles en el suelo debían ser asegurados, incluso si eso ralentizaba su avance. De esta manera, la búsqueda sería mucho más detallada. Una vez que cada celda,
cada piso y cada caminante estuvieran asegurados, el área sería mucho más segura para que los demás pudieran limpiarla sin riesgo. Como resultado, era de esperar que su progreso fuera mucho más lento. Afortunadamente, esto garantizó una cobertura completa. Jason preferiría dedicar el doble de tiempo a investigar que perder a buenos subordinados bajo su mando. Cada celda y habitación del pasillo de la prisión era revisada cuidadosamente por varias personas. Los cadáveres en el suelo eran apuñalados para asegurar que no se levantaran. Sin embargo, los pocos caminantes dentro de las celdas y habitaciones comenzaron a inquietar al grupo. Hacía tiempo que no había caminantes, ¿dónde estaban? La respuesta era clara, fuera de sus celdas y habitaciones. Al llegar a una esquina, el haz de luz de sus linternas iluminó rostros podridos. Vieron una horda de caminantes apiñada alrededor de una puerta. Estimulados por la luz y el sonido, los caminantes giraron y comenzaron a moverse hacia Jason y los demás. Abajo. En cuanto T-Dog y Morgan oyeron el rugido de Jason, ambos, que estaban en la primera fila, estrellaron sus escudos contra el suelo. Cubriéndose, colocaron sus escudos y linternas, apuntando a los caminantes que se acercaban, iluminando el frente. Justo antes de que los caminantes pudieran alcanzar a Jason, él y los demás abrieron fuego. Van. 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 Una a una, las balas perforaron las cabezas de los no muertos en la primera fila, y todo el equipo disparó simultáneamente. Explosión. Explosión. Los disparos ensordecedores llenaron el pasillo de una tensión sofocante. Por suerte, Jason les había dado a todos armas con silenciador, así que solo se oían disparos apagados que destrozaban los cráneos de los caminantes. La primera fila de caminantes se desplomó al suelo con un ruido sordo, seguida por la segunda fila. Tras la caída de las dos primeras filas de no muertos, sus cuerpos crearon un obstáculo. Los caminantes de atrás se amontonaron, empujando a los de adelante. Algunos tropezaron con los cadáveres que cubrían el suelo. Jason gritó, concéntrense en los que están atrás. Déjenme a mí a los caídos. Sin dudarlo, Jason se concentró en lidiar con los caminantes en el suelo. Aunque la puntería de todos había mejorado un poco, seguían siendo ineficaces para lidiar con tantos caminantes que atacaban desde múltiples direcciones. Jason era el único que se ocupaba de los caminantes caídos, su número era de todo menos escaso. Su velocidad y precisión eran inigualables, y su tiempo de recarga era tan rápido que, durante todo el encuentro, ningún caminante logró acercarse a su posición. A medida que la situación se desarrollaba, T-Dog y Morgan, agachados, se prepararon para resistir el impacto de los caminantes que iban al frente del grupo, intentando acercarse. Sus músculos se tensaron, pero el impacto nunca llegó, solo se oyó el eco de los disparos desde atrás y el rugido de los caminantes desde delante. Ambos hombres levantaron la cabeza, llenos de curiosidad, para ver qué sucedía a través de las grietas de sus escudos. Enseguida se dieron cuenta de que los caminantes que tenían delante ya habían sido abatidos, y no había ni uno solo a la vista. Estallido. Finalmente, con el último disparo unos segundos después, todos los caminantes fueron eliminados. Con un suspiro de alivio, todos no pudieron evitar mirar a Jason, algo atónitos. Entre todos ellos, solo Jason sostenía un arma en cada mano, disparando con precisión a cada caminante que pasaba frente a él. Nadie estaba ciego, excepto Rek, uno de los mejores tiradores del grupo. Otros fallaban ocasionalmente sus disparos. De vez en cuando, se les escapaba una bala perdida, pero sin duda habían visto a muchos caminantes caer al suelo con un solo disparo en la cabeza. Entonces, ¿quién había abatido a la gran cantidad de caminantes que acababan de caer? Era evidente que todos sabían que Jason no solo había eliminado a los caminantes caídos, sino que también había apoyado a los demás, controlando a los que estaban detrás. Esto permitió que todos se deshicieran de la gran cantidad de caminantes mucho más rápido. Sin embargo, considerando que Jason era el líder de su propio grupo, los demás se sintieron tranquilos al presenciar su habilidad con el tiro. También eran líderes de sus respectivos escuadrones, pero no era raro sentir alivio al saber que quien los lideraba era tan hábil. Sin prisa por avanzar, Jason dio un paso al frente, iluminando con la linterna de su arma a los caminantes caídos. No esperaba que aparecieran tantos a la vez, y muchos se habían reunido, formando una horda. Jason, armado, podría abatir a muchos caminantes. Si un pequeño equipo armado pudo eliminar a tantos, ¿qué pasaría si su grupo de soldados experimentados despejara esta prisión? Ahora todo parecía ir mejor de lo que había imaginado. No solo habían logrado despejar el lugar con relativa facilidad, sino que nadie había resultado herido. Al ver que no quedaban caminantes con vida, Jason ordenó a todos que avanzaran.
Sabiendo que un solo paso en falso podría provocar que alguien fuera mordido, Jason no perdió el tiempo y permaneció muy alerta a su entorno. Pero por ahora, dejó a un lado esos pensamientos negativos. Él y varios otros detrás de él pasaron por encima de los cadáveres, y Jason agarró la radio de su chaleco y dijo: ZZ. Sane, envía a algunas personas en nuestra dirección para limpiar los cuerpos y apilarlos con los demás. ZZ. Entendido. Mientras avanzaban, Jason y su grupo despejaron el camino con cautela. A pesar de lo sucedido, todos estaban ansiosos por seguir adelante. Poco después, llegaron a una puerta bloqueada por caminantes y notaron que era una puerta doble, cerrada con candado. Al mirar la puerta frente a él, Jason recordó un viejo recuerdo: esa puerta probablemente conducía a la cafetería. Considerando la distancia que habían recorrido y el hecho de que su grupo aún no estaba en un lugar seguro, ya que todavía había gente viviendo en la cafetería en este momento, Jason decidió no abrirla por ahora por la seguridad de todos. En el oscuro pasillo, siguieron avanzando. De vez en cuando, se topaban con uno o dos caminantes dentro de las celdas y habitaciones a ambos lados, pero ni siquiera necesitaban disparos, podían eliminarlos con cuchillos. Pronto llegaron a la puerta de la siguiente unidad. Tenía el mismo diseño, pero contenía muchas más habitaciones que la anterior. Calculando unas 40 habitaciones entre ambas plantas, nadie se molestó en eliminar a los caminantes encerrados en las celdas. Después de que Sane continuó enviando gente a limpiar los cuerpos en los pasillos, varios otros siguieron avanzando. Después de un rato, habían despejado a 2 unidades más. Finalmente, en una esquina, Jason extendió la mano y tocó el hombro de T-Dog, quien iba delante de él. T-Dog se quedó paralizado al instante. Con una comprensión táctica, casi en el instante en que T-Dog se detuvo, los demás hicieron lo mismo. Saliendo de la formación, Jason llegó a la esquina, escuchó atentamente cualquier sonido y luego se inclinó hacia adelante, apuntando su arma hacia el otro lado. Estallido. Un sonido agudo golpeó el metal. En cuanto Jason levantó su arma, quienes estaban detrás de él alzaron las suyas instintivamente, listos para disparar. Al oír que el ruido cesaba, Jason se movió detrás de una esquina de la pared cuando sonó otro disparo. Es Jason. Aquí, Sane. Jason indicó que estaban fuera de peligro. Bajó el arma y salió de detrás del muro. ¿Cuál es la situación?, preguntó Jason, mirando el pasillo detrás de Sane, que parecía estar despejado. Sane también enfundó su arma y señaló hacia atrás. Recogimos todo hasta aquí y encontramos 2 bloques de celdas mucho más grandes que los anteriores. También había varias celdas y habitaciones grandes en el pasillo, unas 120 habitaciones. ¿Cómo te fue? Morgan dio un paso adelante y dijo: contando la primera unidad, despejamos un total de 4 unidades, además de las habitaciones del pasillo, alrededor de 200 habitaciones en total. Rick, emocionado, dijo: con estas, son más de 500 habitaciones. Podemos alojar fácilmente entre 500 y 1000 personas. Este lugar es genial. Jason también asintió ante las palabras de Rick, sorprendido por el tamaño de la prisión. Sin embargo, les recordó: esta es probablemente la zona más grande de la prisión. Las otras secciones probablemente sean más pequeñas, pero no deberíamos tener problemas para albergar a más de 1000 personas. Tras decir eso, señaló el pasillo con evidentes marcas de quemaduras y daños por la explosión y preguntó: ¿cómo está la situación allí? ¿Lo has revisado? Sane miró, asintió y dijo: fuimos a echarle un vistazo. Esa pared debería ser la parte trasera de la prisión. El pasillo conducía a una unidad, pero parece que fue destruida. Esa unidad ya no se puede usar, ni siquiera la pared trasera. El muro del patio también está dañado, así que por ahora solo podemos cerrar la puerta para evitar que entren los caminantes del bosque. Jason comprendió que el grupo de Tyre se debía de haber entrado por allí. De no ser por Carl, ese grupo probablemente se habría unido al grupo de la prisión. Está bien, tenemos que movernos ahora. Todos, vengan conmigo. Aún quedan algunas zonas sin limpiar. Jason se giró y guió al grupo hacia varias secciones del camino. Jason recordó que había una zona de actividades interior en la prisión. Ese lugar probablemente estaba lleno de caminantes, probablemente encerrados. Quería moverse ya y encontrar esa zona para despejarla. Al despejar los pasillos, varias personas descubrieron numerosas habitaciones especiales. Algunas eran diferentes de las celdas que habían pasado por el camino. Lógicamente, estas debían ser algunas de las instalaciones de apoyo de la prisión. Varias personas entraron a la primera sala especial y descubrieron que era la enfermería de la prisión. Aparte de algunos equipos médicos, no había muchos medicamentos, pero sí gasas y desinfectantes. Esta área era sin duda valiosa.
Mientras Jason se trasladaba de una habitación a otra, una idea cruzó su mente de repente. Había un pequeño problema, necesitaban un lugar adecuado para reubicar el laboratorio de los CDC más adelante. Encontrar un espacio lo suficientemente grande para instalar el laboratorio era ahora una prioridad y debía estar separado de los dormitorios. Mientras pensaba en esto, Jason giró la cabeza y le dijo a Sane, dile a la gente de afuera que revise si hay una estructura separada en el lugar. Debe ser un espacio grande. Si la encuentran, hay que desalojarla de inmediato. Entiendo. Algunas personas salieron de la enfermería y pronto llegaron a la segunda habitación contigua. La puerta era de metal pesado, pero no estaba cerrada con llave. Al abrirse lentamente, se oyeron los gruñidos de algunos caminantes desde el interior. Jason abrió la puerta y vio varias máquinas metálicas a ambos lados de la entrada. Al mirar más adentro, solo había dos caminantes dirigiéndose hacia la puerta. Grieta. Una saeta de ballesta y una daga atravesaron las frentes de los caminantes al mismo tiempo. Jason extrajo su cuchillo de la cabeza del caminante mientras se giraba para saludar a Daryl con la cabeza. Daryl asintió y ambos entraron en la habitación. El lugar parecía una fábrica llena de equipos y tuberías. Había diversos tipos de maquinaria, incluyendo generadores, tuberías y fuentes de energía. Si las condiciones lo permitían, se podría generar electricidad antes de lo previsto. Daryl se acercó al generador grande, echó un vistazo y descubrió que Jason se sorprendió al ver que aún quedaba combustible en el tanque. También había varios bidones de aceite junto a él, todos llenos. Aunque ya tenían mucho combustible almacenado, ¿quién no querría más para el futuro? Todos se emocionaron al descubrir que este lugar era increíble y estaba lleno de recursos ocultos. A medida que todos se adentraban en la prisión, se descubrían más provisiones. Aunque todas eran prácticas, seguían siendo útiles. Por ejemplo, alguien encontró una gran cantidad de ropa y sábanas, así como ollas y sartenes en el almacén de la parte trasera. Si bien estos artículos tenían poco valor en el pasado, en los últimos tiempos, cualquier material era crucial para la supervivencia. Alguien también encontró un importante arsenal en un rincón de la prisión. La mayoría de las armas estaban bien conservadas, pero el número total de armas de fuego no era ni la mitad de lo que debería haber sido, ya que muchas estaban afuera con los guardias de seguridad, ahora muertos. Por suerte, aún quedaba mucha munición intacta. A medida que llegaban los informes uno tras otro, Jason y los demás se entusiasmaban. Obviamente, ahora estaban más motivados en su búsqueda. En ese momento, toda la zona ya estaba despejada y no se veían caminantes. Mientras más de la mitad del grupo estaba retirando a los caminantes y asegurando puntos clave, un grupo de 12 personas se encontraba tras la puerta de la cafetería. De pie en la entrada principal, Glenn tomó la cizalla y rompió la cadena. Esta se rompió y cayó al suelo. Gracias a la gran ayuda de Sane, había unas 15 personas armadas en la entrada de la cafetería. La mitad portaban armas con silenciador, mientras que Jason y los demás portaban rifles de asalto. En ese momento, este grupo tenía la escalofriante apariencia de un ejército. Todos respiraban lentamente, vestidos con uniformes tácticos negros. Cada parte de sus extremidades estaba protegida por equipo, y todos llevaban chalecos antibalas, preparados para enfrentarse a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los más experimentados estaban al frente del grupo. Uno a cada lado, intercambiando señales con las manos antes de iniciar la cuenta regresiva. Cuando la cuenta llegó a 0, abrieron la puerta de repente y todo el grupo entró en la sala con las armas en alto. La cafetería fue el último lugar en ser desalojado en esta área, y para sorpresa de todos, no había caminantes dentro, solo un gran espacio abierto. Pero esa no era la principal preocupación. Había 5 personas con uniformes de prisioneros frente a ellos. Todos estaban cerca de una ventana, observándolos. El grupo de Jason, que estaba bien informado, se quedó atónito al ver a estas personas. En cuanto Jason y los demás intercambiaron miradas, avanzaron uno tras otro. Una docena más entró lentamente en la habitación, con sus armas aún apuntando al grupo de 5 prisioneros. Jason observó cómo todos avanzaban. El líder del grupo de prisioneros llevaba una pistola en la cintura y el pelo largo recogido en una coleta. Por su expresión, Jason recordó que se llamaba Thomas. Detrás de Thomas estaba un hombre delgado y de piel oscura llamado Andrew. Los otros 3 eran Big Tanny, el hablador Axel y el bondadoso Oscar. Cuando Jason dio un paso al frente, miró a Thomas y Andrew con una mirada fría. Estos dos definitivamente no podían quedarse entre su gente. En el pasado, Rick no había podido lidiar con Andrew por un descuido, lo que lo convirtió en un enemigo oculto en la prisión. Pero Jason no cometería ese error. Nunca cometería un error de novato.
En cuanto dio un paso adelante, una intensa sensación de peligro se apoderó de Jason. Se le erizaron los pelos de todo el cuerpo, como si el manto de la muerte lo hubiera cubierto por completo. Pero la sensación llegó y se fue rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció de su cuerpo. Su postura se tensó ligeramente y unas gotas de sudor frío le resbalaron por la frente. Jason respiró hondo y observó a los prisioneros con aún más atención. Daryl levantó su ballesta de mano, dio un paso adelante y le advirtió a Thomas, que acababa de salir, no te acerques más. Quédate ahí. ¿Quién eres? ¿Eres del ejército? De pie frente a más de una docena de personas vestidas con trajes tácticos negros. Thomas perdió al instante el valor para desenfundar su arma.